Hola, Dios les bendiga, querida familia en Cristo, queridos estudiantes del Seminario Bíblico en línea y todos aquellos hermanos en Cristo que se conectan de diferentes países y lugares. Recuerde que este es el curso de la materia de discipulado después de haber visto la materia de evangelismo y puede encontrar toda la información en seminariobiblicoenlinea.com y estamos enseñando junto con mi esposa Paola cuáles son los temas importantes para discipular a un nuevo cristiano o para dar como un discipulado en la iglesia local. Y lo que un nuevo cristiano necesita saber es acerca de la salvación. ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros para que seamos salvos? ¿De qué nos salvó y qué significa ser pueblo de Dios, ser salvos en Cristo? Después es importante enseñarles acerca de la oración, que fue la clase pasada. Y hoy vamos a hablar acerca de un componente importantísimo, porque junto con la oración, la lectura de la palabra de Dios, el reflexionar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas, es lo que nos hace crecer en nuestra salvación. Así que hoy vamos a ver el tema importantísimo de la palabra de Dios. Y bueno, mi esposa Paola está conmigo porque ella es la encargada del discipulado en nuestra iglesia, la iglesia que Dios me permite pastorear, que Dios nos ha permitido ayudar. Y bueno, por eso está conmigo, porque ella tiene años dando este discipulado. Paola, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias y bueno, es un gusto otra vez estar con ustedes y pudiéndoles compartir de lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Y una de las cosas que hacemos es que le enseñamos a las personas, obviamente que están empezando en su caminar de fe, pero también a personas que se incorporan a nuestra iglesia, porque son aspectos básicos los que vemos, aspectos esenciales, y dentro de ellos a veces algunos aspectos prácticos de la vida cristiana que no importa el tiempo que tienes en tu fe, refrescan y reenfocan otra vez el contenido básico y esencial de todo lo que implica la vida cristiana. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de la Biblia. Son conceptos sencillos, son conceptos esenciales. Algunos para ustedes pueden ser como muy obvios, pero a veces hay personas que no tienen el trasfondo de conocer las cosas de Dios o de asistir a la iglesia, y a veces hay que explicar estas cosas sencillas y básicas a la gente para que puedan tener ese inicio, un buen inicio en su vida cristiana y esa buena perspectiva sin temor de poder tenerle temor a abrir la Biblia y decir, pues yo no sé por dónde empezar, no sé qué son los números grandotes, los chiquitos, son demasiadas hojas, son demasiados nombres que no entiendo. Entonces, al introducir todas estas cosas esenciales a una persona que está empezando en su fe, le facilitas el poder caminar con el Señor más en confianza y más hacerlo algo más personal. Y este estudio sobre la Biblia generalmente nos toma dos estudios que damos, porque es un tema muy completo. Y en el primer estudio lo que queremos reafirmar con el nuevo cristiano, que es lo que te estamos enseñando a ti, a tu iglesia, como si quieres aprender a discipular, inclusive a tus propios hijos, a tu familia. Lo primero es enseñarles los beneficios de pasar tiempo en la palabra de Dios, porque un nuevo cristiano tiene que saber que hay grandes bendiciones y grandes beneficios en poder conocer a Dios, en poder experimentar su poder en nuestras vidas a medida que nosotros somos fieles en reflexionar en su palabra y en obedecerla. Y la segunda parte vamos a hablar acerca de qué es lo que hacemos con la Biblia, porque no solamente es leerla, y vamos a enseñar un acróstico muy bonito, muy fácil de recordar, que se va a llamar el lema del cristiano, pero eso va a ser la siguiente clase que vamos a ver, que te estamos enseñando cómo discipular a un nuevo cristiano o cómo dar un curso de integración para que la gente que se una a tu iglesia sepa cuáles son las cosas más importantes que forman a un cristiano sano, que forman a un seguidor de Jesucristo que va a ser maduro en la fe y que va a ser un miembro de la iglesia útil. Exacto. Y aquí se explican aspectos básicos y esenciales de la fe. Entonces, muchas veces el pastor está predicando en los temas que lleva, pero cuando tú tienes este tema que das a una persona que está empezando a caminar con Dios, también le llenas esos espacios, esos huecos, para que puedan tener esa perspectiva bíblica y saludable. Entonces, es muy importante que las personas conozcan estos principios que son buenos para su vida, y como les compartíamos, hemos estado viendo el tema de la salvación, vimos el tema de la oración. Entonces, una vez que empezamos nuestra relación con Dios, podemos hablar con Dios por medio de la oración, pero también
ahora Dios quiere hablar con nosotros por medio de su palabra. ¿Y por dónde empezamos a leer la Biblia? ¿Empezamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo? ¿Por qué hay Antiguo y Nuevo Testamento? ¿De qué se trata? Entonces hay que explicar estas cosas esenciales. Bueno, entonces, la palabra de Dios. En primer lugar, lo más importante que debes de saber sobre la Biblia es de que es un conjunto de 66 libros inspirados o dados por Dios. Entonces, no es solamente un libro, sino es una colección de 66 libros inspirados por Dios. Y lo maravilloso de la palabra de Dios es que ves una unidad. Aunque hay muchos escritores, vemos que hay solamente un autor y ves su carácter, ves su personalidad a través de la Biblia. Entonces, todos estos 66 libros fueron inspirados, o significa que fueron guiados, soplados por Dios. Y la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Y son cosas básicas que tenemos que explicar. El Antiguo Testamento es antes que viniera Jesucristo y las promesas que Dios estaba dando a su pueblo. Y el Nuevo Testamento parte exactamente cuando Jesucristo viene y el ministerio de Jesús y empieza a hablar del reino de Dios y del propósito y la importancia de su presencia y lo que Él hace en esta tierra, ¿no? Para darnos pues salvación a través de su persona. Y es bien importante enseñarle a un nuevo cristiano esto, porque para nosotros podemos decir, es súper básico, pero una persona que recién comienza en la fe muchas veces ni siquiera tiene la menor idea de qué significa testamento, ¿no? Porque Exacto. Testamento generalmente es cuando alguien va a morir y deja un testamento, pero la palabra, eso viene del latín testamentum, pero en griego es la palabra diateque, que significa un pacto. Tiene que ver con un pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí. Pero Jesús, cuando antes de ir a la cruz en la última cena, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Entonces Jesucristo establece, como dice el autor de Hebreos, un nuevo pacto en el cual serían incluidas las naciones de la tierra. Entonces el antiguo pacto tiene que ver con la ley de Moisés, los profetas que enfatizaban el pacto de Dios con Israel en esa ley de Moisés, y las promesas que daban acerca del Mesías que vendría. Y el Nuevo Testamento ya es el cumplimiento de esas promesas, el nuevo pacto para la salvación de las naciones. Y bueno, la Biblia fue escrita por alrededor de 40 autores en un periodo de 1500 años, y todos estos fueron diferentes situaciones históricas, diferentes trasfondos de cada uno de los escritores de la palabra de Dios. Y ahí es algo maravilloso que a pesar de que habían varias personas, que algunos no se conocieron entre ellos, que hubo un periodo grande entre unos escritores y otros, lo lindo es de que puedes ver esa unidad de la palabra de Dios y ves de que pues es inspirada y dada por Dios. Y bueno, es importante, una de las cosas bien importantes que siempre explico en este estudio de la palabra de Dios es que hay diferentes estilos literarios. Y es una enseñanza básica, sencilla, pero es muy importante también, porque cada libro tiene su forma. Y les explico de cómo muchas veces, por ejemplo, cuando vas a la escuela, tienes diferentes materias, ¿no? Tienes matemáticas, tienes ciencias sociales, tienes biología, tienes química, y ninguna de estas es lo mismo. Es totalmente diferente química que biología y que matemáticas y que física. Entonces, lo mismo sucede en la Biblia. Tenemos diferentes estilos literarios, que significa formas de escritura. Entonces, si entiendes el estilo literario, va a ser mucho más fácil que entiendas también el enfoque o el estilo del libro. Por ejemplo, si tienes un libro poético, sabes que hay poemas, y si sabes que es un poema, que es adornar con palabras una frase, una oración, le das vida, le das colores por medio de las palabras, y es lo que se hace un poema, ¿no? Muchas veces hay rimas que suenan y en nuestro idioma no lo tenemos, pero en el idioma original es algo que también los escritores y los autores había. Entonces sonaba bonito cuando lo escuchabas, y por eso son los salmos. Y si quieres saber más de esto, bueno, para aquellos que son estudiantes del Seminario Bíblico en Línea, que comenzaron con la materia hermenéutica, porque lo ideal es comenzar con la materia de interpretación bíblica, y tengo 24 clases, de las cuales muchas clases hablan de cómo interpretar los distintos géneros literarios, la narrativa histórica, la poesía hebrea, los libros sapiensales,
literatura profética, los evangelios, las cartas, el Apocalipsis. De verdad que es una materia fascinante y de verdad que hemos recibido súper lindos comentarios. Yo he compartido contigo muchos de los mensajes que nos han enviado de personas inclusive que han estudiado ya en universidades, en seminarios formales, y que consideran que la calidad que tienen los estudios del Seminario Bíblico en Línea es excelente y que ayuda a muchísimas personas. Y lo sé porque me ha tomado años de mi vida y montón de libros. Ahí pueden ver la mitad de mis libros ahí atrás, o menos de la mitad, porque he tenido hambre de equiparme para poder ayudar a la Iglesia de Cristo. Entonces, si te animo a que vayas a seminariobiblicoenlinea.com, y si no te has inscrito, inscríbete, vale la pena. Se requiere disciplina, pero vale la pena, y ahí vas a aprender muchísimo en esa materia de hermenéutica. Después vimos la materia de evangelismo, ahora estamos viendo la materia de discipulado, pero todas las materias se complementan, pero el propósito es la aplicación práctica de una vida que sigue a Cristo, que ama a Dios, no solo que crece en conocimiento, y que cumple el llamado que Cristo nos hizo de ir a ser discípulos de todas las naciones. Y parte de eso es enseñarles a la gente cómo tener tiempo en la palabra de Dios, porque Cristo mismo nos modeló eso. Él siempre usaba las escrituras. Cuando fue tentado por Satanás, dijo: escrito está, Satanás. Y tenemos que enseñarle a la gente, como seguidores de Jesús, a utilizar la Biblia. Sí, y el seminario es maravilloso. Yo ya lo llevé 2 veces con mi esposo, y ahora que lo está grabando todavía le sigue añadiendo cosas que son tan valiosas. Entonces el seminario es muy lindo, te va a equipar, y una de las cosas que me gusta mucho de mi esposo es que hace este seminario con el propósito de que tú en tu iglesia estés equipado, ¿no? Si no tuviste la oportunidad de ir a un seminario, si no tuviste la oportunidad de equiparte y nada más empezaste a servir porque hubo la necesidad y tenías que hacerlo. Entonces, esto es un material para ti, para que no, a veces hay cosas que suenan bonitas, hay cosas que suenan muy espirituales, o a veces uno porque solo escucha de Dios, dices, bueno, pues ahí que venga quien sea y que predique o que nos comparta de lo que, esta enseñanza interesante que usan la Biblia y hablan de Dios, entonces pues debe de estar bien, ¿no? Pero ya cuando empiezas a profundizar y a observar la Biblia, como en este caso lo que hablamos de estos libros, estilos literarios, eso te va a ayudar mucho para tener el trasfondo y empezar con una interpretación correcta. Y es algo que enseñamos a la gente en nuestra iglesia desde el inicio, desde que están llegando. Ellos tienen que saber que hay estilos literarios y no podemos sacar cualquier enseñanza de cualquier estilo literario. Tienes que saber qué tipo de estilo literario es para que tú también puedas aprender, porque nosotros no le metemos el significado que queremos o nuestra cultura y nuestras ideas, sino al revés, tratamos de sacar el mejor el mensaje que el autor original quiso decir. Exactamente. Entonces, por eso es importante que te equipes, si eres un siervo de Dios, si eres una persona laica que está sirviendo a Dios también, que te gusta aprender, síguelo haciendo, porque todo eso te va a ayudar a otras personas. Y si eres un líder, esperamos que todo esto te bendiga tu vida y que puedas sentirte equipado y capaz de poder usar la palabra de Dios con más confianza para poder llevar la palabra de Dios correcta y sanamente. Ahorita que hay tanta confusión, tantas falsas enseñanzas, es una oportunidad perfecta para ti, para equiparte y hacerlo con responsabilidad, como la palabra de Dios nos enseña. Así es, y por eso siempre comparte las enseñanzas que sean de bendición. Si conoces hermanos en tu iglesia que están sirviendo, tenemos personas inscritas de 26 países del mundo, gloria a Dios por eso, y sabemos que está llegando a mucha gente, y esa es nuestra visión, ser de bendición y de edificación a las iglesias en Latinoamérica, y poder llenar esa necesidad de formar líderes sanos para que existan iglesias sanas. Entonces siempre oren por nosotros, sé parte también financieramente si eres estudiante, y si no eres estudiante pero nos sigues regularmente, también ve a Seminario Bíblico en Línea y puedes dar tus donaciones voluntarias, porque eso hace que podamos avanzar en la visión que Dios nos ha dado, contratar personas que necesitamos para que esto llegue a mucha gente y sean formados en la palabra de Dios. Ahora,
Volviendo al tema de cómo compartir a las personas para estudiar la palabra de Dios, para leerla, me encanta, Paola, que siempre les hablas a la gente desde lo más sencillo en nuestro discipulado, por ejemplo, acerca de qué son los capítulos, qué son los versículos, para que entiendan esos. Sí, porque si hay alguna persona o 2 o 3 que necesitan aprender eso, qué mejor que llenar esos huecos para que las personas puedan abrir la palabra de Dios con confianza y entenderla. Entonces estábamos viendo de que es muy importante conocer que la Biblia tiene estilos literarios y estos estilos literarios son formas de escritura. Entonces no puedes leer igual un poema que un proverbio, ¿verdad? Un proverbio es solo un consejo con sabiduría esencial, básica, de cómo poner alguna situación práctica en la vida en forma sabia. Entonces no es lo mismo un proverbio que un poema o que un salmos, los salmos incluyen poemas y cánticos. No es lo mismo la historia, lo que hace la historia es narrar una situación en la historia, en el pasado, que te quieren decir pasó esto en esta situación, bajo esta circunstancia, y dentro de la historia hay cosas que Dios no aprueba, que Dios no estaba de acuerdo que sucedieran, pero se narra en la Biblia con el propósito de que las personas aprendan y recuerden de lo que el ser humano es capaz a llegar a ser cuando Dios no está en su vida. Perdón, por ejemplo, recuerdo que hace 2 años atrás le regalé una Biblia a mi hija. Como vivimos en Estados Unidos, le regalé una Biblia en inglés que se llama The Children's Bible, que está muy sencilla de entender. Yo feliz de regalársela a mi hija. Y ella comenzó a leer Génesis, la historia de la creación, el diluvio. Y de repente que me acuerdo y le digo a mi esposa, está la historia de Lot y sus hijas, que al ver que había sido destruido Sodoma y Gomorra, ellas emborrachan a su padre y piensan dormir para que no se queden sin descendencia, que es una historia horrible, ¿no? Algo que Dios rechaza, desaprueba. Y rápido que voy corriendo le digo, hija, no llegues a este capítulo, ¿sabes qué? Mejor comienza en el Nuevo Testamento, porque es verdad, en la Biblia hay, así como las películas clasificación R, hay áreas que son para adultos, no para niños, y lo mismo le puede pasar a un nuevo cristiano, que comienza a leerla, piensan, ¿dónde comienzo a leer? Pues un libro se empieza a leer desde el principio, pero lo que no saben es que la Biblia son 66 libros escritos por 40 autores diferentes, de diferentes tipos de géneros literarios, y ni siquiera los libros están colocados en orden cronológico en nuestra Biblia. Entonces llegan y se encuentran con una historia como la de Lot con sus hijas y de repente se encuentran con el sacrificio de que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac. Y ese tipo de cosas para muchos cristianos no lo entienden porque dicen, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios pidió esto? Entonces es un proceso de entender porque cada libro de la Biblia surgió de una circunstancia específica, de una cultura de la antigüedad específica que estamos súper distanciados de nosotros, y eso lo puedes aprender mucho más en nuestra clase de hermenéutica, en el curso de hermenéutica en el Seminario Bíblico en línea. Entonces tenemos los libros de historia, tenemos los libros de leyes y solamente, ¿por qué se llama Levíticos, ¿no? Y ahí habla de todas las leyes que tenían que cumplir los levitas, ¿no? Entonces era una situación específica en donde los levitas tenían que respetar ciertas leyes. Del culto a Dios, las leyes de santidad, todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, que obviamente ahorita ya el templo no es necesario porque Cristo Jesús rompió el velo para que entremos al lugar santísimo, pero en el pueblo de Israel era algo muy, muy real, que Dios tenía que regular el culto a Dios dentro de Israel. Y si una persona viene y ve leyes y dice, bueno, pues ¿cuáles aplican a mí, no? ¿Y cuáles debo hacer? Pues hay algunas pues que simplemente están muy lejos de nuestra realidad, pero es un libro de leyes, pero que ahora está en el Antiguo Testamento, pero esas, la mayoría no aplican a nosotros. Luego tenemos el libro de los profetas, ¿no? Profetas eran hombres de Dios que llevaban el mensaje a un pueblo con un propósito.
Exactamente, entonces llevaban el mensaje de Dios hacia un pueblo que muchas veces no quería escuchar, ¿no? Y la labor de los profetas era una labor que la mayoría de los profetas no querían hacer porque sabían que se iban a meter en situaciones difíciles o en grandes problemas y podía estar hasta en riesgo su vida, ¿no? Pero tenemos el libro de los profetas que llevaban un mensaje de parte de Dios. Los libros proféticos. Sí. Perdón, los libros proféticos. Entonces llevaban mensajes de Dios. Luego tenemos también los evangelios que hablan acerca de la vida de Jesús. Son las biografías de la vida y enseñanzas de Jesús. Tenemos las cartas de los apóstoles también, hay cartas que son personales y hay otras cartas que son hacia la iglesia. Entonces, igual tenemos que visualizar que no es lo mismo cuando, si tú te pones a pensar, ok, algún familiar me escribió una carta a mí, y no es lo mismo que te la escriba dentro de México o dentro de tu propio país, a que te la escriba de México a Estados Unidos, cuando estás que naciste en un país pero estás en otro, entonces ya el lenguaje cambia, o a veces tú mismo, si te das cuenta que has vivido en algún otro país, empiezas a usar algunas palabras y hasta acentos diferentes y todas las perspectivas cambian. Entonces es importante que cuando veamos las cartas también sepamos a quién se le escribió. Se le escribió el apóstol Pablo a una sola persona, o el apóstol Pablo a una iglesia. Y esa es la forma también en la que tenemos que entenderla. O cuál era lo que dice mi esposa es cuál era el contexto que se vivía culturalmente en esa época. Como por ejemplo, pienso cuando Pablo le dice a los corintios que las mujeres, es vergonzoso que una mujer ore o profetice sin un velo en su cabeza, era porque parte del pudor de una mujer casada era el tener su velo, porque así como en los países musulmanes actualmente, porque el velo, el cabello es algo más sensual, que era para tu esposo. Y sin embargo, aunque es un aspecto cultural que era perfectamente bien aplicado en el tiempo de Pablo, muchas iglesias lo han tomado como una declaración teológica universal, y por eso muchas iglesias en algunos lugares utilizan el velo en la cabeza al orar o al ir a la iglesia. Entonces siempre es la maravilla de la hermenéutica, del conjunto de reglas para interpretar la Biblia, de que ves la Biblia en su contexto, empiezas a ver por qué se dijo y qué de lo que se dijo es algo que tiene que ver con la cultura de su tiempo, o que es una declaración teológica para todos los tiempos que Dios nos está dando. Pero bueno, se me hace muy bonito lo que haces, Paula, porque le enseña a la gente por qué hay números grandes, que son capítulos que dividen los libros en secciones grandes, y luego los libros, los versículos que divide en secciones más pequeñas, y eso le ayuda a un nuevo cristiano a saber cómo encontrar un pasaje rápido, y también saber que cómo comienzo con la Biblia, es que hay mucho que no entiendo. Bueno, ya con eso que les explicas de los géneros literarios, creo que ayuda bastante, porque se dan una idea, un nuevo cristiano te escucha y dice, con razón, la Biblia es una biblioteca, son 66 libros, no está todo en orden, comenzando desde el primer libro hasta el último ordenadamente, sino son colecciones de diferentes revelaciones de Dios en diferentes momentos, en diferentes géneros literarios, y yo creo que ya con eso le quitamos a la gente en el discipulado un montón de confusión. Exactamente, entonces cuando escuchan, a veces puedes escuchar pasajes bonitos, pero que no tienen, que a veces nada más sacan el pedacito, lo cortan y te lo explican en una forma que suena lógica, ¿no?, a nuestra cultura, pero cuando ves ya el pedazo del pasaje bíblico, ya con el contexto, y con el contexto del capítulo, y con el contexto del libro, y si entiendes que tiene un estilo literario, una forma de escritura, o si lees, por ejemplo, es una carta personal que estaba dando el apóstol a la iglesia, o el apóstol a una persona, entonces te da mucha mejor perspectiva de saber qué estaba pasando, para que también puedas interpretar lo mejor posible esa misma carta. Entonces, algo que mencionaba mi esposo es de que la Biblia tiene capítulos y versículos. Entonces, los capítulos y los versículos fueron creados más adelante en el tiempo. Yo no sé exactamente en qué año. En el siglo XIII se dividió en capítulos. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury en Inglaterra, y luego Robert Stephanus, un editor francés, en el siglo XVI es cuando dividió la Biblia en versículos. Entonces estamos hablando que por 15 siglos
la Biblia no estaba dividida en versículos. Nadie sabía que era Juan 3:16. Exacto. Esto es solamente para facilitar a las personas para encontrar pasajes de la Biblia en un libro que tiene muchísimas páginas, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a aprender estas cosas de estilo literario cuando las empezamos. Una de las cosas que yo les animo mucho y que a mí me ha servido y me ha sido muy útil es tener una Biblia de estudio. La Biblia de estudio que yo he usado se llama la Biblia del Diario Vivir y es una Biblia que es muy sencilla. Hay diferentes versiones. Tienen la Reina Valera 60, que es la más tradicional, antigua. Tienen la nueva versión internacional también y creo que tienen alguna otra versión también. Entonces, nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente. Entonces puedes comprar esta Biblia de estudio y la puedes tener en tu casa como una herramienta en donde tú usas regularmente esta Biblia y ahí viene todo esto, viene quién escribió la Biblia, viene cuál era el contexto histórico, cuál era el estilo literario, cuál era el pasaje más importante, cuál es el capítulo más importante, cómo se dividen o los temas más importantes del libro y te los pone en secciones. Entonces te pone los personajes más importantes del libro. ¿Cuáles fueron las fortalezas de Pedro, las debilidades o de David? Y luego cada versículo te lo explica. Yo recuerdo cuando comencé mi ministerio hace muchos años atrás, hace casi 23 años atrás que Dios me llamó al ministerio, tremendo como vuela el tiempo. Recuerdo que utilizaba, porque era mi Biblia de estudio y me inspiré muchísimo en entender versículos cuando recién comenzaba a aprender. Y algunos principios de la Biblia del Diario Vivir me servían en la preparación de mis predicaciones o de mis enseñanzas. Entonces es una Biblia que hasta el día de hoy valoro mucho, que es súper útil. Entonces esa Biblia también tiene los mapas donde estaba sucediendo lo que está sucediendo en el libro que estás leyendo. Entonces es muy fácil. Y algo lindo también de esta Biblia es de que no todos los versículos, pero casi todos los versículos tienen una explicación en la parte de abajo. Entonces cuando hay un pasaje que no entiendes o tú dices, bueno, ¿qué es esto de la carta de los decretos, no? Entonces te das para abajo y ya empiezas a leer y te explica cosas y conceptos que a veces tú dices, ¿cómo los pongo en práctica? ¿De qué me sirve eso? Entonces vienen explicados en una forma sencilla y práctica que tú puedes entender y ponerlo en utilidad en tu vida. Entonces es una Biblia que te va a ser útil, que es herramienta para ti y que te va a facilitar la comprensión de la palabra de Dios. Pero entonces los libros literarios es algo importante de conocer, los estilos literarios. Pero bueno, vamos a estar viendo hoy también los beneficios de pasar tiempo en la palabra de Dios. Siempre pasar tiempo en la palabra de Dios va a ser una bendición para tu vida en muchos sentidos. Entonces, siempre que estás cerca de los conceptos bíblicos en tu vida, Dios va a trabajar en algún área, o sea, que va a estar corrigiendo, va a estar sanando, va a estar llenando la palabra de Dios en tu corazón, en tus pensamientos y te va a ayudar a tener una mejor perspectiva. Entonces, en primer lugar, los beneficios de pasar tiempo en la palabra de Dios es que te va a dar a conocer a Dios mismo y a su salvación. Definitivo. En 2 de Timoteo 3:15 dice Pablo a Timoteo, dice, desde la niñez has sabido o has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que te va a llevar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces sabemos que por medio de la palabra de Dios puedes conocer que puedes tener salvación por medio de Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús y aparte te va a llevar a ayudar a tener una vida sabia en Él. Exacto, dice Hebreos, el libro de Romanos dice que en el capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí lo vemos confirmado, que le dice a Timoteo que esa enseñanza de las Escrituras que había él tenido desde niño le daban sabiduría, inteligencia aplicada al vivir la vida, a fin de que él conociera la salvación de Dios desde las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, las Escrituras nos ayudan a conocer quién es Dios. Y reflexionábamos en esto de que llegas a Génesis y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que Dios es el creador de todo lo que existe. A través de las Escrituras entendemos que Dios es nuestro creador, mi creador, tu creador, y que es personal, que no es solamente una energía como dicen algunas religiones panteístas, que dicen que solamente o en la nueva era o el budismo,
que todos somos parte de Dios y el Espíritu de Dios fluye en todos porque todos somos divinos y algunas cosas de la onda de la nueva era que nada tienen que ver con la revelación bíblica, que nos muestran que Dios es un Dios personal, que creó el mundo, todo lo que existe, y nosotros solamente somos su creación y somos hechos para relacionarnos con Él. Vemos que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es amor, que nos amó tanto que envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Y eso lo sabemos, no necesariamente por un instinto natural, sabemos que tiene que haber alguien que creó tanta sabiduría en el mundo que nuestros ojos pueden contemplar, pero no podemos saber quién es ese Dios. Es como ver un jardín hermoso y sabes que hay un jardinero, pero no sabes quién es ese jardinero ni qué cualidades tiene. Pero al abrir la Biblia es la revelación especial de Dios, donde conocemos quién es ese Dios y no hay otra manera de que tú conozcas a Dios, y eso se lo tienes que enseñar a la gente. ¿Quieres conocer quién es Dios? Tienes que leer su palabra para saber su carácter, su persona. Exacto, y es lindo ver a través de la Biblia en uno y otro lado. Y por eso vemos en la Biblia de que Dios es un Dios personal, es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo, un Dios de amor. ¿Y dónde vas a ver eso? A través de la Biblia. En los libros ves una y otra vez el carácter de Dios, y eso es muy lindo porque ves y te das cuenta quién es Él, cuál es ese su corazón hacia nosotros, y lo ves que es consistente a través de toda la palabra de Dios. Y ves que Él es el autor. Ok, en segundo lugar, aparte de que sea la forma de conocer a Dios y a su salvación, vemos que es el alimento espiritual para crecer en nuestra fe. En primera de Pedro 2:2 dice, así como los deseen con ansias la leche espiritual pura de la palabra de Dios, como los niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces, dice en la palabra de Dios, en primera de Pedro 2:2, que debemos de desear con ansias la leche espiritual. Entonces es algo que cuando empezamos a caminar con Dios debemos de querer buscar alimentarnos. ¿Y cómo te alimentas en tu fe? Conociendo la palabra de Dios, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros en tener el conocimiento. Y el pasaje dice, deseen con ansias la leche espiritual pura de la palabra de Dios, así como los niños recién nacidos. Entonces, Y me encanta este ejemplo porque cuando hablas con un nuevo cristiano, le explicas que la Biblia dice que cuando venimos a la salvación nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo espiritual, y así como un bebito que nace de nuevo, pues el bebé necesita la leche de su madre, y es algo que ansía, que se desespera. Y el nuevo cristiano, para poder estar fuerte, tiene que ser alimentado espiritualmente y tiene que desear conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Y obviamente en la Biblia a veces viene una persona nueva buscando de Dios, emocionada, contenta, feliz de decir, Dios ha llenado mi vida, porque cuando vienes y entregas tu vida a Cristo y abres tu corazón al Señor, es algo de verdad inexplicable. Nadie lo puede explicar, pero solamente la persona que da ese paso de fe, sabes cómo Dios sana tu alma, sana Amén. Tu vida, y cómo quita un peso. O sea, venimos cargando un peso tan grande sobre nuestros hombros de muchas cosas, y cómo cuando venimos a Dios se siente que te lo quita ese peso, ¿no? Pero viene una persona que está empezando a caminar con Dios y lee la Biblia y empieza con el Antiguo Testamento, y luego llega al libro de Levíticos, ¿no? De las leyes, y luego llega con los profetas y dice, pues, todo esto, ¿de qué se trata y de qué me sirve? Y luego pasa en el arca de Noé. No, también. tan solo Éxodo. Pueden leer Génesis y llegan a Éxodo y encuentran que hay un montón de capítulos sobre construcción del tabernáculo, de que agarrarás madera de acacia, la recubrirás de oro, de tantos codos, y parece un manual de cómo construir un mueble, y dice, wow, pues yo es la carta de amor que Dios me dejó, pero ¿qué hago con todo esto? Exacto, entonces algo lindo de la palabra de Dios es de que, por eso siempre una persona nueva, lo ideal es que empiece en el Nuevo Testamento y no empiece en el Antiguo, porque el Antiguo, ya una vez que entiendes el Nuevo Testamento, empiezas es como
cuando tienes un dibujo y luego el Antiguo Testamento viene a llenar, a colorear, ¿no? Ese dibujo. Entonces termina de ayudarte a entender el propósito, el plan de Dios que ha tenido con su pueblo, con sus hijos, y también cómo se hace esa transición de la venida de Cristo. Pero cuando cuando una persona viene a Cristo, no va a encontrar todo en la Biblia, no va a ser como un libro de consejería que dice, si tienes problemas con tus padres, ve al capítulo o al libro tal, ¿no? Si tienes problemas en tu trabajo, o si tienes problemas con depresión, haz esto. No vas a encontrar eso en la palabra de Dios, sino vas a encontrar pasajes bíblicos que van a llenar tu vida, pero para eso tienes que leerla, tienes que entenderla, tienes que subrayarla, y no va a ser exhaustiva, no te va a explicar todo lo que tú necesitas saber, pero sí te va a explicar y dar todo lo que tú necesitas. Lo mismo que sucede con el alimento de la madre hacia un bebé. Ellos no comen carne, no comen brócoli cuando nacen, no comen zanahorias porque ni siquiera tienen dientes. Pero el alimento de la madre tiene todo lo que el bebé necesita. Tiene el agua, las grasas, las vitaminas, tiene las defensas, los probióticos, tiene todo lo que el bebé necesita y es un alimento fácil de digerir. Y lo mismo con la palabra de Dios. Es fácil de digerir, tiene su historia y tienes que entender muchas cosas también, pero lo esencial, lo que tienes que poner en práctica en tu vida, sí lo vas a poder entender, sí lo vas a poder llevar a la práctica y va a ser fácil de digerir porque lo importante es que lo que tú vayas entendiendo lo vayas poniendo a la práctica y sobre de eso vas añadiendo, así como los niños, luego les va saliendo dientes y ya van a poder comer verduras y frutas y ya después carne y van a ir aprendiendo poco a poco a dar esos pasos y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Y eso lo explicamos a los nuevos cristianos, de que si llegas con un pasaje que sientes, ay, como que hay algo raro aquí, como que no entiendo, como que Jesús dijo de que el que no aborrece padre o madre no puede ser mi discípulo, no es digno de mí, pero pues si Dios es amor y Él nos dice que honras a tu padre y a tu madre, ¿cómo que voy a odiar a mi mamá y a mi papá? Lo que les explicamos es que cuando encuentres un pasaje que suena raro, decimos en México que te saca de onda, decimos que te hace un impacto de decir, espérate, es que como que hay algo raro aquí, no suena bien. Probablemente tienes razón. Hay algo del contexto histórico que no estás entendiendo, que desconoces, pero no te preocupes por esos pasajes que no entiendes, que son difíciles. Como en ese pasaje lo que Jesús está usando es un hebraísmo que habla de preferir obedecer a Dios que cuando tu padre, tu madre o la gente más cercana a ti te está presionando para que tú abandones tu fe, para que tú caigas en pecado, para que tú le des la espalda a Dios, que tu amor por Dios sea tan grande que escoges obedecer a Dios por sobre los consejos de tus padres cuando los consejos de tus padres son contrarios al Señor. Y que sea como aborrecer en comparación con el amor y el compromiso que tienes con Dios. Entonces, ese pasaje no se traduce correctamente porque no se traduce en nuestra cultura, porque no entendemos el contexto de lo que se está diciendo. Pero a un nuevo cristiano lo que le tienes que explicar es, mira, en la Biblia hay pasajes súper sencillos que vas a sentir que Dios te está hablando algo en tu vida, que te está dando fortaleza, que te está ayudando, pero va a haber pasajes que son súper difíciles. No te preocupes por esos pasajes difíciles. A su tiempo y en su momento los vas a entender. Preocúpate por las cosas sencillas, prácticas, que puedes entender que Dios quiere para ti. Claro, y en ese mismo pasaje que explica mi esposo también ves en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, o sea, sí. Entonces ves que no tiene sentido uno con otro, y por eso es importante entender el contexto cultural también, ¿no? Y obviamente eso lleva mucho más tiempo de aprender, pero la situación es de que sí hay esa unidad en la palabra de Dios y la vas a encontrar, y no te desesperes, o sea, si una persona nueva está aprendiendo estas cosas, no vas a decir, oh, me topé con algo que no tiene sentido, mejor lo dejo, ¿no? O hay personas que dicen, ¿para qué empiezo si es demasiado complicado o es demasiado? Y a veces así pasa casi en cualquier área que queremos aprender, nos da temor, ¿no? Si estás aprendiendo apenas matemáticas, cada vez que avanzas en matemáticas vuelve a dar miedo, dices, ¿a qué estoy entrando? Y que ahora está todavía más complicado de lo que ya estaba, ¿no? Pero ya lo anterior ya se te hace fácil, pero cuando avanzas otra vez hay cierta complejidad. Aprender un nuevo idioma. Aprender cocina también, si alguien nunca ha estado en la
cocina y dicen, ¿dónde están los instrumentos? Y cómo uso esto, cómo uso lo otro. Las especies, sí. Exacto, las cantidades, ¿no? Le echo nada más un poquito o le echo bastante y te puedes pasar la mano, ¿no? Pero aprender lleva tiempo. Exacto. Y en cualquier área de nuestra vida, lo mismo en la palabra de Dios, pero sí es muy importante que dediques tiempo en aprender la palabra de Dios, porque esto va a hacer mucha diferencia en tu vida personal y también en tu vida eterna. O sea, tenemos esa seguridad de que estamos poniendo nuestro tiempo en lo más importante que podemos poner. Exacto. Recuerdo que dice Pablo a Timoteo, gran ganancia es la piedad, y la piedad es una referencia a la fe acompañada de contentamiento. Y le dice que la piedad, dice, ejercítate para la piedad, también le dice a Timoteo, porque el ejercicio físico para poco es provechoso. Y dice, pero la piedad tiene promesa en esta vida y en la venidera. Y eso es hermoso, porque la piedad, la fe, la aprendemos en la Escritura. Y hay promesas de Dios, no solamente en la vida eterna, que es lo más glorioso que podemos tener, sino en esta misma vida. Y es lo que vamos a aprender. Vamos a enseñarle hoy a los discípulos que estamos discipulando cuáles son los beneficios de la Biblia. Ya hemos visto 2 y vamos a continuar. Y bueno, aquí en 1 de Pedro 2:2 dice, deseen con ansias la leche espiritual pura de la palabra de Dios, que no esté adulterada, que no esté rebajada, que no esté cambiada, dice así como los niños recién nacidos, dice así por medio de ella crecerán en su salvación. Y por ejemplo, en mi caso personal, todavía yo voy a la palabra de Dios, la leo y todavía siempre que regresas y vuelves a estudiar un pasaje de la palabra de Dios, Dios te habla en otra forma, porque estás en otra etapa, pero de alguna forma nunca deja de estar viva cuando le estás leyendo. A veces descubrimos cosas que nunca habíamos visto o que habíamos leído o prestas 20 veces, atención sí. a otros aspectos totalmente diferentes, pero Dios siempre te está hablando y siempre que pasas tiempo en la palabra de Dios hay crecimiento espiritual en tu vida. Entonces es el alimento espiritual para crecer en nuestra fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. La fe, poder tener fe en Jesús, va a venir primero por escuchar. Alguien te dijo algo, alguien te habló de Jesús. Y dice, y el oír viene, ¿de dónde vino? Porque alguien conoció y leyó la palabra de Dios. Entonces es muy importante para poder nosotros crecer en nuestra fe y es lo que nos mantiene alimentándonos regular y periódicamente. Entonces, el otro beneficio que tenemos de pasar tiempo en la palabra de Dios es que te da sabiduría para tomar buenas decisiones. Eso es importantísimo. Es súper importante. Sí. Yo lo he visto en mi vida una y otra vez, que Dios me ha permitido tomar decisiones de sabiduría, porque a veces uno está inmaduro o pasas etapas que a veces no entiendes por qué tienes que hacer ciertas cosas o por qué no tienes que hacer ciertas cosas y en tu corazón muchas veces no entiendes porque tú dices, yo no soy una persona mala o mi intención no es mala nunca, pero a veces cuando nos revolvemos o nos involucramos en ciertas situaciones, luego sigues avanzando, ¿no? Entonces Dios muchas veces quiere proteger nuestra vida de poder llegar a dañar nuestra alma y nuestra vida, porque nuestras decisiones terminan afectando las decisiones que estamos tomando cada día y eso nos va a afectar en una forma muy real y viva. En 2 de Timoteo estamos, bueno, bueno, antes de ver 2 de Timoteo, el Salmo 119, 100, 101 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y ahí vemos que la palabra de Dios dio sabiduría, porque una de las cosas que te da la edad, la ancianidad, es experiencia. Mientras más años tenemos, más experiencia tenemos. Pero es interesante porque reflexiona que aún su sabiduría es más grande que la de los ancianos, porque sacó toda esa ventaja de aprendizaje de la vida para tomar buenas decisiones en su vida, por guardar los mandamientos de Dios, por conocerlos y guardarlos. Y eso le hizo guardar sus pies de todo mal camino para guardar su palabra. Y bueno, eso le dio mucha sabiduría. Entonces es bueno preguntarnos, ¿tomas decisiones guiado o guiada por tus sentimientos o tus emociones o por la guía sabia de Dios? Y hay que enseñarle a una persona que discipulamos que caminar con Cristo es conocer su palabra para comenzar a tomar decisiones guiados por la sabiduría de Dios que se encuentra en su palabra. Exactamente. Y bueno, el siguiente pasaje
vemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada o dada, soplada, guiada, dada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro y enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces vemos que toda la palabra de Dios nos va a ser útil en una forma u otra en nuestra vida. Y algo que es útil es algo que nos va a servir. Por ejemplo, todos tenemos alguna herramienta en nuestros trabajos que hacemos que nos es muy útil. Tenemos una o varias herramientas. Las personas que trabajan en construcción tienen ciertas herramientas que les facilitan el trabajo. Perdón, me acuerdo de un hermano querido de nuestra iglesia que se dedica a la demolición y eso nos lo platicó en un estudio de que en ocasiones en el camión de trabajo él carga todas sus herramientas y dice que a propósito las carga aunque no sabe si las va a utilizar o no, porque a veces llegan a un lugar a demoler una casa que van a quitar o para construir otra cosa sobre eso, y dice que cuando han olvidado cierta herramienta a veces les ha tomado una hora poder hacer el trabajo que si tuvieran la herramienta les toma 5 minutos, a ese grado, ¿no? Porque es una herramienta útil para eso. Sí, es increíble cuando tienes las herramientas adecuadas para ciertos trabajos y de repente se te pierden o se te echan a perder, tú dices, wow, ¿cómo necesito, no, esta herramienta? Entonces, así la palabra de Dios nos es útil a nuestra vida, va a ser de utilidad en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias y te va a dar sabiduría. Entonces, vemos que toda la palabra es útil para enseñar. Y en primer lugar, enseñar es adquirir a las personas, hacer adquirir a las personas el conocimiento o habilidades útiles que no tenían antes. Cuando enseñas algo a alguien, generalmente es cuando no conocen del tema o no saben, no han estado familiarizados, expuestos ante ese tema. Entonces le estás enseñando algo que no conocen. Entonces dice la Biblia que nos es útil para enseñar. Cuando no conoces de su palabra, cuando no conoces de ese tema, nos va a ser útil a nuestra vida o a la vida de otros para que puedan aprender las cosas básicas y esenciales. Entonces es útil para enseñar, útil para reprender. Ya reprender es cuando hay una como pequeña llamada de atención, ¿no? Que, por ejemplo, con un niño le dices, hijo, no vayas a hacer esto, y va y lo hace, ya le enseñaste que no se debe hacer y cómo se debe de hacer. Y si va y lo hace ya sabiendas que le dijiste que no, entonces vas y lo reprendes, le dices, no, eso no está bien, no lo puedes hacer. La palabra de Dios también dice que es útil para corregir, cuando ya se necesita un cambio que se hace a una persona para corregir sus faltas o errores o defectos o imperfecciones. Por ejemplo, cuando ya la persona tiene un mal hábito o ya está amañado, ya está acostumbrado a tomar una dirección que es contraria a la Biblia, contraria a su palabra, entonces ahí es donde tiene que venir la corrección, ¿no? Ya cuando se necesita un poquito más de fuerza, es como cuando un árbol empieza a tener alguna rama que está más chueca y la tienes que enderezar, tienes que agarrar un mecate, algún hilo fuerte para que se corrija la dirección de esa rama. Entonces, a veces la palabra de Dios también va a corregir nuestra vida, áreas que están ya mal formadas o mal dirigidas, y Dios tiene que enderezarlas para que vayan en un buen camino, con un buen crecimiento. Y por eso es importante enseñar todo el consejo de Dios, como decía Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto en Hechos 20, dice, no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios, y porque la palabra de Dios no solamente es animar, estamos en un tiempo donde pura doctrina de la prosperidad y Dios te bendice, Dios te va a recuperar lo que el diablo te quitó, y toda la gente se emociona, aleluya, amén, amén, pero a veces falta esa formación de esa exhortación. Decía Pablo en 1 Corintios 14, en los primeros versículos 3, dice de que el que profetiza o el que proclama la palabra de Dios es para exhortar, consolar y edificar. Tiene que haber variedad en la enseñanza, y eso lo vamos a ver en la clase de enseñanza y predicación. Este es un seminario fascinante, es súper, súper completo. Por eso es importante que tengas la disciplina de perseverar. Pero la palabra de Dios tiene esa función, como vemos en este pasaje, también es reprender y corregir. Y claro, en amor, porque también veo el otro caso de predicadores que solamente gritan a la gente, la regañan, gritan, regañan. Tampoco nadie quiere estar con una persona que se la pasa regañándoles y gritándoles. Tenemos que respetar a la gente y hablarles con amor la palabra de Dios, pero a la vez sin rebajar
los llamados de Dios a la santidad, a la integridad, a vivir para Dios, a dejar la idolatría, a ser comprometidos con Dios. Y eso es algo que me encantaría en este seminario, que formemos ese tipo de siervos de Dios, que no necesitamos estar gritándole a la gente y regañándole, sino que usamos la verdad de Dios con compasión y con amor. No nos limitamos de hablar y llamarle al pecado, pecado, pero también a la vez animamos a la gente, comprendemos que es un proceso y que Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Exacto. Entonces, la palabra de Dios te enseña cómo vives una vida cristiana. Te enseña qué creer, qué no creer, qué hacer, qué no hacer, qué dejar de hacer. La palabra de Dios te enseña, te reprende. A veces cuando estamos empezando a caminar con Dios y de repente hacemos cosas que no están bien y más o menos ya sabes, ¿no? Que no están bien. Y a veces la palabra de Dios o a veces Dios por medio de otras personas te dice, esto no está bien. Tienes que corregir la reprensión, una corrección es más suave, ¿no? Y ya la corrección ya es una reprensión más firme, más que necesita un poquito más para enderezarse. Entonces, la palabra de Dios va a hacer eso en nuestra vida y la última parte dice para instruir en justicia. Entonces, todo esto de ir aprendiendo, que Dios nos va corrigiendo, nos va reprendiendo en nuestra vida, el propósito también es que nosotros crezcamos en justicia, que crezcamos en vivir una vida que es agradable a Dios. Dios siempre le importa, no solamente nuestras acciones, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo que estamos aparentando, porque podemos aparentar muchas cosas cuando vamos a la iglesia o cuando estamos rodeados de personas que saben o tienen una expectativa de nuestro comportamiento, sino es muy importante que nosotros tengamos realmente del corazón hacia afuera una vida íntegra, una vida que es justa, una vida que vivimos en integridad. Entonces, Dios dice que vivamos una vida que sea instruida en la justicia, que vivamos una vida que es buena hacia nosotros y también hacia los demás. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Entonces, y eso es algo muy bonito, porque hay muchas veces en las iglesias, dentro de nuestras propias iglesias, podemos ver que hay personas que tienen un año y están caminando rápido en la fe y crecen en el Señor. Sí. Y hay personas que tienen 10 años y a veces tú dices, ay, pareciera como que se estancó, ¿no? A los 3 años y ya, de ahí para arriba ya no creció más. O retrocedió. Y algunos hasta retroceden. Entonces, es muy fácil cuando uno está caminando y buscando de la presencia de Dios, buscando vivir una vida en justicia como a Dios agrada, es mucho más fácil identificar cuando una persona no está viviendo en madurez. Y cuando alguien es maduro es algo que es agradable, es algo que tú puedes ver y puedes disfrutar también. Lo mismo como con las frutas. Cuando agarras una fruta, la cortas antes de tiempo, está dura, está verde, está amarga. No ha llegado a su tamaño óptimo, entonces no te sirve para mucho, realmente le das una mordida y la tiras, ¿no? Pero cuando agarras una fruta que está en su punto perfecto, en su punto adecuado, la disfrutas, la comes, está jugosa, está fácil de morder, dulce, de cortar, está dulce. Entonces, lo mismo quiere Dios en nuestra vida, que no nos quedemos como personas inmaduras, independientemente del tiempo que tienes, porque a veces puede ser confuso para muchos decir, oye, esta persona ya tiene 10, 15 o 20 años acá en las cosas de Dios, pero todavía ves algo en su carácter, que no se ve una persona que es fácil, ¿no? Que te acercas y te cuesta trabajo y tiene carácter y tiene mal genio, a espaldas de ti habla de todo lo más que puede. Entonces, a veces ves algunas cosas inmaduras en la vida de personas que se supone que ya deberían de saber de Dios, de tener más conocimiento, más formación en las cosas de Dios. Entonces, la madurez se ve, pero también se ve la inmadurez. Y así como los niños, si tú ves a un niño, es fácil ver que algún niño en algún momento haga un berrinche, y es no solo fácil, sino es natural, ¿no? Hay etapas que tú dices, bueno, está pequeño y si no le das alguna cosa que quiere, puede ser que se ponga a llorar y que se tire al piso y que dé unas pataleadas en el piso y que llore y grite. Eso, si cualquier persona lo ve en la edad de los niños,
pequeños, vas a decir, esto es normal. Pero si ves a un adulto haciendo un berrinche como si fuera un niño de 5 años, que ya tienen una persona que tiene 15, 20, 30, 40 años, tú dirías, esto está raro, ¿no? Esto no se ve bien. Pero a veces podemos actuar así en nuestra vida espiritual como creyentes. Entonces es importante que cuando estemos caminando con Dios no nos estanquemos y podamos continuar creciendo en madurez. O sea, que nuestro carácter se vaya pareciendo cada vez más al de Cristo. Y dice acá en su palabra que estemos enteramente o completamente capacitados para toda buena obra que Dios ponga en nuestra vida y en nuestro camino. Y bueno, el número 4. Los beneficios, el cuarto beneficio. El cuarto beneficio que nosotros tenemos de pasar tiempo en la palabra de Dios es que nos equipa para buenas obras. Que es precisamente lo que dice el pasaje, ¿no? En 2 de Timoteo 3:17 ya explicamos cómo Dios nos trae madurez y nos capacita para toda buena obra. O sea, definitivamente la palabra de Dios cambia nuestra vida porque nos damos cuenta cuando queremos agradar a Dios, cuál es la voluntad de Dios y eso nos transforma. Y eso nos equipa para ser personas que obramos de una forma que trae gloria a Dios, que obramos con integridad y también nos damos cuenta que Dios quiere usar nuestras vidas, que somos llamados a servir al Señor. Y como dice en Efesios 4:11 al 16, de que Dios pone a los pastores, a los maestros para equipar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Y entendemos que el ministerio es de todos, no solo del pastor, que Dios quiere que cada cristiano sirva a Dios. En 1 Corintios 12 nos dice que somos un cuerpo en Cristo y que Dios nos ha dado distintos tipos de dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, al leer la Escritura, eso nos motiva, nos equipa para servir a Dios, para comenzar a ser útiles a Dios. Ese es un beneficio importantísimo que un nuevo cristiano debe saber, que el pasar tiempo en la palabra de Dios transforma el carácter, nos guía y nos equipa para comenzar a servir al Señor y obrar de una forma correcta. Ok, y los beneficios, el siguiente beneficio de pasar tiempo en la palabra de Dios es que nos aleja del pecado. En Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus enseñanzas para no pecar contra ti. Entonces vemos que la palabra de Dios, cuando tú guardas la palabra de Dios en tu vida, te va a guardar del pecado, porque al conocer la palabra de Dios, Dios te va a decir, por ahí no, por ahí tampoco, y eso van a ser como alertas, ¿no? O guías que te van a dar indicaciones en tu vida, cosas que no debes de hacer o no debes de caer en eso. Y cuando Dios te libra de eso y cuando tú haces caso de eso, dice la palabra de Dios que su palabra y sus enseñanzas nos ayudan para no pecar en primer lugar contra Él y guarda nuestra vida. Y en Salmo 100... Y hay una ilustración, hay una ilustración que platicábamos mi esposa y yo porque estamos, ese es el discipulado que damos a los nuevos cristianos en nuestra iglesia, en los estudios bíblicos de integración, y de un tiempo para acá estamos recordándole a la iglesia periódicamente dando estos estudios y mostrábamos esta ilustración de que el pecado es algo así como poner tu mano en la estufa. Esa fue tu ilustración. Exacto, entonces el pecado siempre va a quemarte, o sea, no hay forma que el pecado no te queme cuando estás expuesto a él. Y lo mismo con una estufa caliente. Si alguien pone su mano o hasta su dedito, ¿no?, en una estufa caliente, te vas a quemar. No hay forma que no te quemes. Entonces, siempre la palabra de Dios te va a alejar del pecado, y el propósito de alejarnos del pecado no es quitarnos la diversión, porque hay mucha gente que dice, me acerco a Dios y lo que me va a pasar es de que ahora ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y tienes temor que todo lo que practicabas se ha quitado de ti, pero en realidad el pecado o una vida pecaminosa generalmente va a guiarte y a llevarte en un camino también de dolor y de sufrimiento. No hay forma que puedas vivir en esa vida y puedas decir estoy totalmente feliz, porque pues así no es. El pecado es una frase que Dios puso en mi corazón, en mi mente. El pecado podrá traerte satisfacción, pero jamás te va a traer felicidad. Entonces, en realidad la verdadera felicidad es cuando la vas a encontrar caminando en el camino de Dios y siguiendo su guía. Y el pecado a lo mejor pueda traerte una satisfacción y una alegría temporal, pero es algo que eventualmente va a traer dolor y nunca te va a poder dar esa felicidad que Dios te da.
completa y llena, ¿no? Ok, en Salmo 119, 104 dice, rechazo todo camino de mentira, porque tus enseñanzas me han hecho sabio. Y me encanta que dice camino de mentira, porque ese es el pecado. El pecado es como cuando un pescador pone su gancho para pescar un pez y le pone allí un gusanito, le pone allí una carnada, una comida, y tira ese hilo para pescar en el agua, en el lago, en el mar. Y obviamente cuando los pescaditos ven esa carnada se emocionan porque creen que va a ser algo que va a saber sabroso, que va a saber bueno, que va a nutrirles o alimentarles, y se lanzan a comer esa carnada, pero inmediatamente sienten el filo del gancho y ese pez va a morir, va a ser comido. Y de la misma manera así es el pecado. El pecado puede seducirnos y tenemos que tener cuidado con eso, pero al final siempre termina lastimando, destruyendo, y el pecado realmente es una mentira, y por eso el salmista dice, rechazo todo camino de mentira. Lo que nos lleva a rechazar ese camino de mentira es guardar las enseñanzas de Dios que están en la palabra de Dios, que nos hacen sabios para vivir una vida de sabiduría. Exacto, y como dice acá, tus enseñanzas me han hecho sabio, y la sabiduría es muy diferente de la inteligencia, porque puede haber una persona que es muy inteligente, que tiene mucho conocimiento en algún área, por ejemplo, puede ser un doctor y un maestro en alguna materia, en matemáticas, en física, en química o en alguna otra tema más complejo, que te puedes quedar asombrado de todo lo mucho que sabe una persona en ese tema, pero hay personas que pueden ser muy inteligentes en un área, pero no necesariamente tienen sabiduría en cómo viven su vida, y es algo que Dios te da, que lo encuentras en realidad solamente en el camino de Dios, porque puedes vivir una vida sabia, y la sabiduría es la inteligencia, pero es aplicada a tu vida diaria, en la forma práctica, en la forma en la que tú vives tu vida. Entonces eso va a traer mucha satisfacción, mucha alegría a tu vida, y vas a poder ver los frutos de vivir una vida en sabiduría cuando estás caminando con Dios. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz que alumbra mi camino. Entonces la palabra de Dios va a ser esa lámpara que alumbra tu camino y alumbra tus pies. ¿En dónde están caminando tus pies? ¿En qué camino? Y esto es una ilustración de la antigüedad y que aplica todavía en muchos lugares que no hay luz, pero cuando no hay luz en un lugar y necesitas de una lámpara, generalmente la pones en tus pies, porque tus pies son quienes te van a dirigir a tu destino. Entonces, la lámpara a lo mejor no va a iluminar 3 kilómetros adelante, pero sí te va a iluminar los siguientes pasos que tienes que dar, y eso es suficiente, eso es todo lo que tú necesitas para que puedas seguir caminando en un buen camino, que no vas a pisar algo que te va a lastimar tus pies, no te vas a tropezar, no te vas a caer en unas escaleras, no vas a lastimarte con algún mueble. Entonces, la lámpara lo que va a ayudarte es para que no te lastimes y va a guiar tu camino para que puedas ir y llegar a tu destino sana y sanamente. Sí, recuerdo que hace como un mes atrás fui con mis hijos a la tienda caminando y está bastante oscuro en una sección que pasamos, y tenía mi celular porque fuimos cuando había luz y regresamos cuando ya había oscurecido. En un momento, en 30 minutos había oscurecido, y cuando veníamos de regreso puse la lámpara de mi celular y efectivamente no podía ver lo que había adelante, pero puse la lámpara del celular en mis pies y fue lo suficiente como para poder llegar a casa sano, porque podíamos ver dónde estábamos poniendo nuestros pies. Y aquí sí, en muchos de los caminos hay unas plantas que tienen espinas, muchísimas espinas, entonces también y crecen, ¿no? Y se meten en el camino que estás yendo, entonces hasta eso te libra y te cuida, y luego en esas plantas se llena de arañas, entonces realmente ayuda mucho esa iluminación que tienes en una lámpara que está a tu próxima distancia para librarte de muchas heridas. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, quiere librarte de sufrimiento, librarte de dolor, librarte de que te lastimes y poder alumbrar ese camino que tú necesitas. Señor, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Para dónde voy a ir? ¿Cuál es el camino que tú quieres que siga? Y Dios, por medio de su palabra, te va a dar el camino que tú necesitas seguir y te va a dar los siguientes pasos que tú necesitas andar. Amén. Ok, y en número 6 vemos de cómo
el sexto beneficio de pasar tiempo en la palabra de Dios es que Dios va a fortalecer tu vida. Y en Romanos 15:4 dice: las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, me encanta este pasaje porque Pablo le dice a los romanos de que la guía que podía guiar sus vidas era la autoridad y de la palabra de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios. Y Pablo les recuerda que las cosas que se escribieron antes, por ejemplo, uno puede escuchar la historia de José en Génesis capítulo 37 al 50, que fue vendido por sus hermanos, que fue traicionado, que por hacer la voluntad de Dios con Potifar, en haber rechazado el caer en adulterio con su esposa, él fue tirado a la cárcel injustamente, pero en la cárcel Dios estaba con él. Y vemos que de la cárcel Dios le exaltó para adivinar un sueño al faraón, de que vendrían 7 años de hambre después de 7 años de prosperidad, y fue exaltado como el segundo después del faraón en Egipto con la sabiduría que Dios le dio. Y vemos esa historia y decimos, wow, o sea, los hombres que aman a Dios pueden sufrir también, pero puedo recordar Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Como dice Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: ustedes hicieron esto intentando mal contra mí, pero Dios lo volteó para bien, para que mucha gente sobreviviera hoy. Entonces vemos que cuando vemos esas historias nos llenan de fe, fortalecen nuestras vidas, nos ayudan a saber de que el último capítulo en el libro de Dios nos ha escrito que si quizás estás sufriendo, pasando un momento difícil, Dios puede estar contigo así como estuvo con José en la cárcel. Y las cosas que se escribieron antes, también el ver cómo Dios reprendía al pueblo de Dios, pero sin embargo Dios extendía su compasión, su misericordia. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, o sea, las escrituras te ayudan a ser perseverantemente paciente, esa es la palabra griega, y la consolación, o sea, las escrituras traen consuelo en momentos de dificultad, tengamos esperanza. Y eso es la fortaleza que Dios da en momentos difíciles cuando vemos las historias del pasado. Entonces la Biblia fortalece tu vida en momentos de soledad. Podemos ver a Pablo que dice: todos me abandonaron, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, pero el Señor me fortaleció, dice Pablo. Entonces cuando vemos esas historias, veo cuando Pablo fue apedreado, dado por muerto, y se regresa consolando el ánimo de los discípulos en el libro de los Hechos, y dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y uno lee esas historias y dices, wow, o sea, te ayuda. Si tú te sientes solo, te has sentido abandonado, abandonada, te dan fortaleza en la soledad, en el desánimo, si estás pasando por depresión, por dificultades, por enfermedad, o aún enfrentando la misma muerte. Precisamente al grabar este estudio, tuve la tristeza y el privilegio de poder estar con una persona. Hoy mi esposa me acompañó, me estuvo esperando en el hospital, de una hermana que por muchos años oró por su esposo, y su esposo está en una situación crítica que ya no hay esperanza, y prácticamente él entregó su vida a Cristo hace 4 meses con una hermana de nuestra iglesia. La importancia del discipulado, porque en la iglesia no solamente la gente depende de mí, sino que hemos enseñado a personas a discipular. Sí, las personas, muchas de las personas de nuestra iglesia saben cómo guiar a alguien a Cristo, y saben también cómo ayudarles a crecer en su fe en el Señor. Entonces es importante las dos cosas, que no solamente las sepa hacer el pastor o algunos líderes de la iglesia, sino eso es algo que cada creyente tiene que saber y tiene que poder saber cómo hacerlas. Exacto, y pude tomar la mano de este nuevo hermano en Cristo y asegurarse de que él sabe que ahora pertenece a Cristo, de que él está listo para recibir la muerte. Pude llorar con ellos, tomarnos de la mano. Fue una situación bien difícil, bien triste, pero a la vez, como dice Pablo, sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció la muerte y tenemos la esperanza segura de la vida eterna, porque Él conquistó la muerte. Y entonces aún en esos momentos de dolor, o sea, era para que
O sea, claro que están en su corazón sufriendo, entristecidos, pero como dice Pablo, lloramos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Pero la palabra de Dios nos da una fortaleza tremenda, tremenda. El año pasado tuvimos 2 funerales en nuestra iglesia, trágicos, y en medio de eso pudimos ver la fortaleza que da Cristo, y eso es algo que el mundo no da, ninguna filosofía da, ni religión da, más que Cristo Jesús, y eso viene de la promesa de la consolación y de la fortaleza que nos da Dios en las Escrituras. Y la realidad es de que todos vamos a pasar por etapas difíciles en nuestra vida, en algún momento u otro, y todos vamos a enfrentar con situaciones que vamos a tener que voltear a ver a Dios y recurrir a Dios y decir, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Y hasta las mismas personas que no creen en Dios, en puntos críticos en su vida van a tener que reflexionar y pensar quién es el Dios que nos creó, por qué es que Dios puso todo esto, y van a tener que dar cuentas a Dios. Cuando no hay nadie que te pueda ayudar, solamente te queda Dios. Exactamente. Sí. Y Dios va a fortalecer. Lo lindo es que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, sabemos que podemos depender de Él y podemos tomar esa fortaleza en cualquier situación que estés, ya sea de soledad, de tristeza, lo que mencionábamos aquí. Y generalmente, una gran cantidad de las veces, cuando estás en esas situaciones difíciles, muchas veces no tienes a nadie a tu alrededor, estás tú solo y ahí estás con Dios, y ahí es donde Dios te va a traer esa fortaleza y esa dependencia en Él, y eso es algo que es maravilloso, que vas a poder ver, experimentar en tu vida. En Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas ni te desanimes, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Amén. Y pasajes como esos son los que nos dan fortaleza. Exactamente. Y bueno, en séptimo lugar, el otro beneficio que tenemos de estar sumergidos, conociendo y aplicando la palabra de Dios es que nos guarda de la falsa doctrina. Y esto es algo muy importante porque en la Biblia vamos a ver de que hay falsos profetas y hay falsas doctrinas, hay personas que van a estar con una sincero interés en que tú conozcas de Dios. Va a haber otras personas que están ahí pues porque ahí les tocó estar y no necesariamente tienen ese amor genuino o esa integridad o esa madurez, porque a veces hay quien tiene amor por Dios, pero tiene mucha inmadurez o tiene mucha falta de conocimiento, y todo eso hace que la gente que venga a Cristo a través de esas personas que tengan una vida más, o sea, que no puedan vivir esa vida de fe con claridad o con firmeza, y a veces alguna persona te comparte una cosa, otra, y luego tienen un revoltijo de ideas y ya no saben ni por dónde. Entonces, la gente no sabe qué creer. Sí. La palabra de Dios te va a guardar de la falsa doctrina. Esto lo vemos desde la época de Jesús, de que ya había falsas doctrinas y había engañadores de la fe, muchos de ellos por intenciones incorrectas del evangelio o a veces por lucrar con la fe, pero te va a guardar de falsas doctrinas. Entonces, ¿cómo vas a conocer cuál es una doctrina correcta? Pasando tiempo en la palabra de Dios. Exacto. Y también teniendo amor y por la verdad, más que por nuestra tradición, por lo que hemos sido enseñados en nuestro pasado. Si vienes a la palabra de Dios y te trae claridad en otras en cuestiones o convicciones que has creído que no son bíblicas, a veces tenemos más que abrazar nuestra tradición, tenemos que soltarla y abrazar la palabra de Dios, la enseñanza que nos está dando. Así, hay un hermano que queremos mucho que es pastor, y nos dice el hermano de que una de las bendiciones de estar trabajando con nosotros ahora que ha tomado el seminario, que ha aprendido mucho, dice que hubo mucho que él tuvo que desaprender, que cosas que estaban enseñando que no eran necesariamente bíblicas. Y lo confuso con esto es que todas las falsas doctrinas y las sectas usan la Biblia. Vas con los testigos de Jehová, usan la Biblia, católicos romanos usan la Biblia, mormones usan la Biblia, pero ahí es la importancia de aprender la materia de interpretación bíblica, cómo interpretar la Biblia con consistencia en su contexto, porque en la Biblia hay suficientes causas por las cuales cada libro se escribió, géneros literarios, como para que existan suficientes razones para que la gente saque de contexto dichos o versículos de la Escritura. Sí. Y eso trae muchísima confusión, pero es la consistencia de conocer la Biblia, o sea, ver lo que la Biblia enseña de un tema en todas sus partes, lo que te da el discernimiento de decir no.
este versículo no creo que diga lo que ellos me están diciendo que dice, porque no veo ningún otro ejemplo de esto en ningún otros pasajes, y veo todos estos pasajes que niegan lo que estas personas me están diciendo. Y hay enseñanzas que están ahí porque hay conveniencia atrás de esa enseñanza, otros porque están enredadas las mismas personas y no saben ni por dónde ni por qué, pero ya tienen una convicción clara de lo que están practicando y así les gusta y así están cómodos y no quieren cambiar. Pero es importante tener amor por la palabra de Dios, y eso te vas a dar cuenta en la persona. Cuando la persona tiene un genuino amor por Dios, va a también tener humildad de poder observar, ser crítico, prestar atención a lo que lo que ha entendido y cómo lo ha entendido, porque uno puede tener diferentes ideas, pero tratar también de deshebrar, discernir lo que es lo correcto, y eso lo aprendes también pasando tiempo en la palabra de Dios y estudiando algunos aspectos más complejos. Pero acá en el caso de la palabra de Dios, en Hechos 17:11, había un grupo de personas que estudiaban en la sinagoga, que estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Decían, esto suena bonito, esto nos gusta lo que nos están compartiendo, pero iban con la palabra de Dios y confirmaban para ver que tuviera coherencia, tuviera sentido con lo que estaba diciendo. Y generalmente algo lindo con la palabra de Dios y con nuestra vida es que tienes que ver armonía. Cuando las cosas están como forzadas, cuando las cosas están algo que no te suena bien, que no te encaja, pero dices, pues así me lo enseñaron, así tiene que ser. A veces no está tan mal ese sentir, pero uno tiene que prestar atención, hacer caso obviamente al Espíritu de Dios, hacer caso a la palabra de Dios, hacer caso a la sabiduría básica. Son varias piezas que Dios pone a nuestro alcance para nosotros poder discernir y ir en la dirección correcta. Obviamente no se trata, como un ejemplo que platica mi esposo, de que a veces queremos usar la Biblia y usarla como un menú cuando vamos a restaurar, ¿no? Que agarramos el menú y decimos, yo quiero este platillo y lo quiero con esto, sin esto, quítale esto, ponle esto. Una hamburguesa sin lechugas. Y la vida cristiana no podemos hacerle así, ¿no? No podemos hacerla a nuestro gusto. Quítale esto, ponle esto, Dios, esto sí me gusta y eso quiero seguir haciendo. Sino tenemos que nosotros al revés ver qué es lo que Dios quiere a nuestra vida y tratarlo de aplicar. Y en realidad ese platillo que Dios tiene para nosotros es algo que vamos a disfrutar mucho. Y eso pasa con muchas iglesias, ¿no? Porque dicen, no, todo lo que sea de prosperidad y bendición, adelante, pero lo del pecado, lo de cambiar, lo de la santidad, no lo dejamos fuera. O en nuestro tiempo, tantas iglesias liberales que están abrazando la agenda liberal homosexual, es algo triste, pero dicen, porque alguien batalla con eso, dicen, no, esta parte no me gusta. Entonces, inclusive son iglesias cristianas que han aceptado todo este movimiento, pero no sé cómo le hacen con todos los versículos bíblicos donde la Biblia claramente menciona que ciertas cosas que son pecado delante de Dios. Dice a los Corintios, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados y han sido santificados, mostrando que es un estilo de vida que no es agradable delante de Dios, junto con muchos otros pecados en nuestra vida. Entonces no podemos decirle a Dios, esto sí me gusta, esto no. Hay que escudriñar las escrituras para ver lo que la Biblia realmente enseña de un tema. Exactamente. Y bueno, nos instruye, nos advierte a qué creer, qué no creer. Nos insta a estar alertas y discernir y evaluar y escudriñar. Y obviamente siempre tenemos que ver, como les digo, esa coherencia en nuestra vida. Hay cosas que ni siquiera otras personas te tienen que decir, tú ya sabes. O sea, Dios pone esa moralidad en nosotros que sabes cuando algo no es correcto y no está bien. Y obviamente cuando alguien todavía te dice que no está bien, todavía te incomoda más, ¿no? Porque ya sabes que no está bien y encima alguien te lo dice, todavía es más incómodo. Pero en realidad ya, sin que nadie te diga, muchas veces tú ya sabes cuando las cosas que estás haciendo, practicando en tu vida no está bien. Y Dios nos guarda, ¿no? En todo sentido, nos guarda del pecado, nos guarda de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, cuando realmente estamos queriendo buscar de una enseñanza sana. Y bueno, en octavo lugar, los beneficios de leer y pasar tiempo en la palabra de Dios es que te guía a tener buenas relaciones interpersonales y éxito en tu vida. Y es algo también muy, muy importante.
Sí, y hay una serie de versículos que queríamos compartir rápidamente. Ya estamos terminando. Esta es la última sección de las 8 cosas que compartimos en el discipulado. ¿Verdad que son fascinantes cuando uno se pone a pensar todo lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos ayuda a poder a beneficiar nuestras vidas? Pero definitivamente la persona que pasa tiempo en la palabra de Dios y la aplica, definitivamente te va a ayudar a tener un buen matrimonio, te va a ayudar a tener buenas amistades, te va a dar gracia a Dios delante de los ojos de tu jefe en tu trabajo, de tus compañeros de trabajo. Claro, muchos te van a despreciar por ser cristiano, eso ya es otra cosa. Cristo nos dijo que pasaríamos persecución, pero en general un cristiano que obedece a Dios va a tener la gracia de tener amabilidad, y la amabilidad hace que caigas bien, te da gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, unos pasajes rápidamente. Por ejemplo, cuando damos consejería matrimonial, mi esposo y yo, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántos pleitos matrimoniales hay? Porque las personas que a la hora de pelearse podemos usar una palabra áspera en nuestro matrimonio, y ¿qué hace? Que la persona se enoje más. Pero si dices, ok, la blanda respuesta quita la ira, dices, ok, no te enojes, vamos a platicar. Si tú empiezas a dar una respuesta blanda, inmediatamente ayuda a desescalar el conflicto en tu matrimonio, en tu trabajo, con quien sea, y es sabiduría de la palabra de Dios. Otro pasaje, Efesios 4, 26, 27. Si se enojan, no pequen. Porque cuando estamos enojados es cuando más susceptibles estamos a hacer una tontería. Hay gente que se divorcia en un enojo, que se va de la casa. Lo que querían. Exacto. Empiezan a amenazarse y dice, pues me voy, pues vete. Y en un momento de enojo hay gente que ha matado a otra persona en un pleito. Entonces, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, no se ponga el sol sobre su enojo. Dice, ni den lugar al diablo. Entonces, si aplicamos este principio a nuestras vidas, nos va a ayudar muchísimo, que en los momentos de enojo saber que enojarse no es pecado, es un sentimiento humano natural. Exacto. El problema es qué hacemos con ese sentimiento de enojo, y a veces hay enojos santos, enojos justos, cuando vemos la injusticia, claro, y nos sentimos impotentes. Pero lo que tenemos que recordar cuando estamos enojados es que no te lleve a pecar contra Dios, que no permitas que si tienes una relación buena con alguien, te lleve a estar peleado con esa persona, sí, o no le hablo a mi esposa hasta la noche, o más bien no le hablo hasta en 2-3 días, no dar lugar al diablo en mi vida. Hay gente que en un enojo va y se compra un 6 de cerveza y va y se emborracha, porque están enojados o están deprimidos. Entonces, son versículos que si los aplicamos nos dan una sabiduría tremenda. Y bueno, en Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo ni por orgullo, más bien con humildad consideren a los demás. Entonces, te da sabiduría en cómo relacionarte con otras personas. Entonces dice, no hagas nada por solo pensar en ti, ni por orgullo para que te vean cuán maravilloso eres. Dice, más bien con humildad consideren a los demás. Y dice, como superiores a sí mismo, nada hagan por contienda o vanagloria, pero el significado de estas palabras en griego tiene que ver con la vanagloria, tiene que ver con el orgullo y tiene que ver con una vida centrada en sí mismo. Y estos son los dos grandes enemigos de las relaciones humanas. Todos los pleitos, la mayoría de los pleitos que tú puedes ver en un matrimonio, entre padres e hijos, entre hermanos en Cristo en la iglesia, son por egoísmo, porque alguien solamente está siendo desconsiderado o desconsiderada, solamente pensando en su punto de vista, en lo que ellos quieren, en lo que a ellos les gusta, o por orgullo, porque no reconocen sus faltas, porque no piden perdón o porque no perdonan. Y es una sabiduría tan grande la que Dios nos deja en su palabra, en la carta de Filipenses, que imitemos la conducta de Cristo y que nada hagamos por egoísmo ni por orgullo. Aplicamos este versículo, oye, es para que tengamos una relación interpersonal buenísima, ¿no? O el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad,
dominio propio, fe. Si te llenas de esas cosas, nadie se va a pelear con amor, con gozo, con paz, con paciencia, nadie, ¿no? Exacto. Entonces, la Biblia te equipa para tener relaciones interpersonales exitosas. El orgullo es cuando una persona dice, a mí nadie me dice nada, yo soy aquí el que tengo la autoridad y la última palabra, ¿no? Exacto. Entonces, eso es tener orgullo, y tener humildad es todo lo contrario, cuando dices, ok, estoy abierto a considerar y escuchar lo que la otra persona me puede decir. Entonces, y eso puede implicar algún cambio también. Entonces, debemos de tener ese carácter, esa actitud cuando nos relacionamos con otros, porque eso va a ayudarte a tener oídos para escuchar a la otra persona y poder considerar su situación y su perspectiva. En Colosenses 3, 8 y 9 dice, ahora abandonen todo esto, y abandonar es dejar totalmente, ya sin pensar en regresar a volverlo a agarrar. Abandonen todo esto, el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado esa ropa de la vieja naturaleza con sus vicios, como escogidos. Y el verso 12, saltando más adelante, dice: como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse, que la forma en la que nos vistamos no sea ninguna de la que acabamos de describir, sino que ahora sea, vístete, dice, de un afecto entrañable, de una bondad, el ser bueno hacia los demás, humildad, esa sencillez de corazón, de oídos abiertos, de amabilidad, que tu forma de ser sea amable, de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor. Entonces es tremendo este pasaje. O sea, estos pasajes lo hemos usado mi esposa y yo muchas veces en dar guía a parejas que están peleando, familias que Dios ha restaurado. ¿Y por qué se han restaurado estas familias? Sencillamente por seguir el consejo de los mandamientos de Dios, el consejo práctico de cómo llevarte con otra persona, cómo mostrar amor hacia otra persona. Y esto es un beneficio poderoso de la palabra de Dios. La palabra de Dios te equipa para tener relaciones interpersonales exitosas y tener éxito en tu vida. Y por eso dice en Proverbios 3, 1 al 4, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando seguimos lo que Dios nos pide, lo que Dios pide de nosotros, las enseñanzas que Dios nos da, dice el versículo 2, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. El meditar en los mandamientos, en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Dios. Y dice el verso 4, dice así, el verso 5, dice así hallarás favor, dice que escribamos, que nos vistamos de amor y misericordia, y dice el versículo 5, así hallarás favor y buena estima ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, seguir la palabra de Dios nos da gracia ante los ojos de la gente. Y eso te abre puertas en la vida para tener éxito en tu forma de vivir. Y te ayuda a no caer en lugares y en situaciones difíciles en la vida en varios aspectos, tanto en eso que estamos hablando de cómo relacionarte con otras personas, te ayuda a no caer en el hoyo, en situaciones, porque hay gente que dice, ay, a mí me va mal en todas mis relaciones que he tenido de todo, amistades, y nadie me quiere y nadie me ama, y a veces hay algo que estás haciendo mal, posiblemente, ¿no? Y no sabes cómo manejar o cómo llevar una relación interpersonal con otra persona. Y lo mismo sucede en lo que estamos viendo también en la doctrina, o sea, cómo no caer en situaciones difíciles, como lo que estamos viendo, no caer en pecado, ¿no? En un hoyo en donde tú dices, ay, se ve bajito el charco, y de repente pones el pie y caes más hondo de lo que estabas pensando. Entonces, Dios lo que quiere a través de su palabra es liberarte de que vayas a caer en esos hoyos y que no puedas salir, o que salgas ya todo embarrado y lastimado. Entonces es lo que Dios quiere. Por eso es que está la palabra de Dios para nosotros, para que podamos ser librados de situaciones malas, que Dios nos ayude, nos guíe, y a través de ese camino que andamos caminando con el Señor, nos vaya bien. Así como Josué 1:9 dice, porque entonces harás prosperar tu camino cuando andas en la palabra de Dios. Dice que meditas de día y de
noche, dice que todo te saldrá bien. Cuando estás en el camino de Dios, todo te saldrá bien. O sea, la palabra de Dios de verdad hace prosperar nuestras vidas. Sí. ¿Qué piensas? ¿A poco no es un discipulado hermoso darle a un nuevo cristiano esto? O a una clase de gente que comienza en la iglesia para formar líderes sanos, o para tus hijos. ¿Qué te parece este discipulado para tus hijos? Puedes bajar la guía aquí en seminariobiblicoenlinea.com para los que son estudiantes, y si no eres estudiante, ¿qué esperas? Inscríbete, regístrate, inscríbete en seminariobiblicoenlinea.com para que puedas también en la clase de discipulado puedas bajar la guía, y con la guía te puede ayudar esta misma guía que estamos dando para que tú la uses con tus hijos, con la familia que amas, con tu iglesia, con un grupo de tu iglesia. Y bueno, estamos para servirte, para ayudarte. Queremos ayudar a las iglesias y ayudar a los hombres y mujeres de Dios a formar personas que van a crecer en Cristo sanamente y formar iglesias sanas. Y bueno, vamos a terminar con... Yo voy a dar al final un reporte breve del capítulo del libro que estamos leyendo, pero ya mi esposa y yo vamos a terminar con estas excusas de la gente para no leer la Biblia y las soluciones, y lo vamos a ver brevemente. Y bueno, la gente pone excusas y dice, ay, es que yo no sé cómo leer la Biblia, y algunas de las excusas que ponen son estas. Bueno, no sé por dónde empezar, y lo que te recomendamos es que siempre empieces en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y vayas de allá para adelante, porque vas a encontrar muchos principios básicos y esenciales que vas a poder aplicar inmediatamente en tu vida, y vas a entender también el propósito por las palabras de Jesús, por qué vino, para qué vino, y esas palabras cómo impactan tu vida. Y luego ya podrás irte al Antiguo Testamento. De cualquier forma, podrás tener tiempo para disfrutar de eso. Salmos y proverbios en el Antiguo Testamento también son generalmente muy fáciles de entender. Entonces, lo ideal es que empieces por el Nuevo Testamento y de ahí para adelante. ¿Qué pasa si te da sueño? Hay gente que dice, ay, me da mucho sueño. Bueno, pues el interés tiene pies. Recuerda que si cuando algo te interesa, aunque te va a costar trabajo, vas a esforzarte a hacerlo. Por ejemplo, si te interesa mejorar tu salud, vas a empezar a cuidar tu salud y te va a costar trabajo. Todas las cosas que nos importan en nuestra vida van a costarte un poco de trabajo y de esfuerzo. Las cosas buenas, el esforzarte, por ejemplo, para tu educación, van a costarte trabajo. A lo mejor vas a tener que levantarte más temprano para ir a la escuela y educarte. O para tomar este seminario. Exacto, pero luego eso va a dar fruto también en tu vida. Entonces, aunque te des sueño, trata de escoger algunos horarios mejores, pero siempre trata de esforzarte en medio de que a veces estamos súper ocupados en muchas ocupaciones en nuestra vida. Trata de hacer ese espacio, porque esto es algo que va a traer vida a tu vida. ¿Qué vas a hacer qué haces si dices me aburre? Bueno, si te aburre, lo ideal es de que puedes pedir alguna ayuda. También, si estás empezando, para las personas que nunca han leído la Biblia ninguna vez, puedes empezar igual con una Biblia para niños que tiene muchas ilustraciones. Exacto. Y a veces eso puede traer un poquito más de dinamismo y facilidad de leer y entenderle la esencia de las historias. Entonces, puedes buscar algunas alternativas que van a poder ayudarte a introducirte a la palabra de Dios. Y ya cuando leas la Biblia, que son puras palabras, ahí sí vas a poder disfrutarlo un poco más, porque ya tienes una perspectiva más general. O con una traducción sencilla. También una traducción sencilla va a ayudarte a que puedas entenderla con más facilidad. Ok, y bueno, ¿qué haces si no le entiendo? Entonces, hay varias versiones que ahora son más fáciles de entender. La Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, son algunas otras traducciones que son más sencillas y más adecuadas a nuestro idioma. La Biblia de las Américas y la Reina Valera son muy similares, pero la Nueva Biblia de las Américas es muy acertada al idioma original griego. Esa yo la uso mucho para predicar, pero para recomendarle a un nuevo cristiano, le recomiendo Nueva Traducción Viviente. Dios habla hoy es una Biblia católica, pero la Biblia no es católica ni protestante. La Biblia es la palabra de Dios. Claro, excepción, hoy no hablamos acerca de los libros deuterocanónicos. Eso te puedes conectar conmigo en mi canal de Carlos Andrés Moore. Por favor, suscríbete, ponle suscripción de la campanita de notificaciones, y ahí yo hago constantemente estudios de sectas, de religiones, de preguntas difíciles.
Y bueno, eso es un tema para otro día. Pero sí, la Biblia, por ejemplo, Dios habla hoy, es muy sencilla, fácil de entender. La Nueva Traducción Viviente también. Y son buenas traducciones de la Biblia. Y es excelente para un niño, por ejemplo, que comienza a leer la Biblia, que podamos usar una versión que la gente puede comprender fácilmente y explicarles la Biblia de estudio, ya dijimos, de la Biblia del diario vivir, porque cuando hay un pasaje que no entiendes, muchas veces lo explica abajo, y decirles no te preocupes por lo que no entiendas, por eso es recomendable que no empiecen por el libro de Levítico, o que no empiecen, inclusive la mitad del libro del Éxodo es súper difícil. Entonces es importante que comiencen, por ejemplo, el libro de Proverbios, de las oraciones de los Salmos. Aún en los Salmos hay algunos salmos bien difíciles, pero de entender, hay unos salmos imprecatorios donde el salmista está furioso por la injusticia y habla que Dios traiga su juicio sobre los enemigos, y dices, pero ¿cómo está esto aquí en la Biblia? Porque hay distintos tipos de salmos, pero lo importante es enseñarles que lo que sea práctico, lo que entienden que Dios quiere de sus vidas, que se enfoquen en esas cosas, y poco a poco, al ir creciendo en Cristo, al ir estudiando cómo interpretar la Biblia, van a ir entendiendo los pasajes más difíciles. Exactamente. Y bueno, lo siguiente es, ¿qué haces si no sabes leer? Porque hay personas que están en esa situación, o que no ven, que ya usan lentes, que necesitan mucho aumento, o me cuesta mucho trabajo leer. Entonces, siempre ahorita ya, antes te hubiéramos dicho, no, pues sí, qué difícil, ¿no? Pero ahorita ya tenemos muchas otras opciones alternativas. Está la audiobiblia, la puedes encontrar bajarla en una aplicación y ponerla y escucharla en tu teléfono, o lo pones en tu bocina, pero la puedes escuchar. Si te cuesta trabajo leer, hay diferentes tamaños de letra. Hay desde la que es así pequeñitita hasta la que es extra gigante. Entonces, si te facilita leer una Biblia en donde las letras son grandes, cómprate una Biblia que tenga letras grandes, y eso te va a ayudar a que no estés sufriendo mientras estés leyendo. Y ahorita, hoy día, para muchos el celular es su Biblia, y lo importante, y no debemos menospreciar eso, lo importante es que estén pasando tiempo en la Biblia, porque la Biblia no es la pasta dura de un libro, porque imagínate cómo le hacía el cristianismo por años, que muchos no tenían Biblia, porque una Biblia costaba más que una casa en una época histórica, porque se necesitaban pieles de animales para poder plasmar la palabra de Dios, y escribas profesionales, y la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, pero guardaban la palabra de Dios en sus corazones, iban a la iglesia, escuchaban, memorizaban a la congregación, a la asamblea de creyentes, y la palabra la guardaban en sus corazones. Entonces, hoy día la gente utiliza celulares. Por ejemplo, yo tiene tiempo que ya no uso mi Biblia física, porque mis ojos no me dan. Usted me ve con lentes y son bifocales, y mientras más grande de edad, más difícil se me hace leer. Entonces, lo que hago es, con todos los libros que ustedes ven aquí atrás, que leo de consulta, que sigo adquiriendo libros y leyéndolos, tengo mis lentes, y tengo aquí otros lentes, y me pongo doble lente, así que se ve bien mal, pero me pongo mi doble lente para poder leer los libros, y estos lentes son de aumento, y de por sí los que tengo ya son bifocales. Entonces, yo leo la Biblia en mi computadora, y lo bueno es que gente en el celular puede agrandar la letra. Entonces, el asunto es de que hoy día, hay gente que puede tener excusas, pero la mayoría de la gente, las excusas que tienen tienen solución. Exacto. Entonces, yo leo mi Biblia todos los días en la computadora, porque la letra grande ya no me da en otras Biblias. Entonces, si no sabes leer, si no ves, o te cuesta mucho trabajo leer, hay solución para lo que estás pasando. Entonces, más que todo, busca una solución a eso. No te quedes estancado solamente porque tienes ese obstáculo, sino busca una solución, porque siempre el pasar tiempo en la palabra de Dios va a bendecir y va a beneficiar tu vida. Y algo que también yo te recomiendo mucho es de que tengas una Biblia que tú puedas estudiar, que tú puedas subrayar. A veces uno le da temor o por respeto no quieres rayar la Biblia, pero también
a veces hay momentos importantes que Dios habla a tu vida y quieres marcarlos y también hasta recordarlos, ¿no? De decir, recuerdo en esta ocasión que subrayé este pasaje que Dios habló a mi vida, me sostuvo, me fortaleció. Entonces, puedes tener una Biblia de estudio en donde tú subrayas tu Biblia. Hay gente que usa diferentes colores para estudiar la Biblia. Por ejemplo, si ocupas el negro para hablar del pecado, el rojo del amor, etcétera, ¿no? Entonces, hay formas creativas que puedes utilizar para tú estudiar tu Biblia, pero es importante que cuando pases tiempo en la palabra de Dios, también vayas tú haciendo tu propio archivo de pasajes bíblicos, ya sea de estudio para compartir en un estudio o para tu vida personal, pero que los tengas marcados y señalados para que puedas utilizarlos en momentos que quieras buscarlos. Y algo que recuerdo mucho, que me gusta esa frase, dice que alguien que tiene una Biblia destrozada generalmente es alguien que su vida no lo está. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si tu Biblia está toda hojeada, rayoneada, con anotaciones, es porque tienes hambre de Dios y de conocer su voluntad y su palabra. Y eso te va a hacer que tu vida no esté destrozada, que tu vida sea una vida próspera. Mientras más usada tu Biblia, significa, y claro, siempre y cuando la leas con un corazón de conocer a Dios, de amarlo y de hacer su voluntad, tu vida va a estar en mayor orden. Así que no te preocupes por rayar la Biblia, porque es lo que estás rayando es la hoja física con el propósito de atesorar el contenido de la palabra de Dios. Entonces, bueno, hemos terminado este discipulado. No te vayas. El recordatorio que vimos, busca la guía de Dios en su palabra y ponla en práctica. Le enseñamos a tus hijos, a los nuevos cristianos, a tu grupo de discipulado. Recuerda que la guía la puedes bajar en seminariobiblicoenlinea.com, y lo que vimos es que los beneficios de la Biblia es que te da a conocer a Dios y su salvación, que es alimento para crecer espiritualmente, que te da sabiduría para tomar buenas decisiones en la vida, que te equipa para hacer buenas obras, que te aleja del pecado, que te guarda de la falsa doctrina al conocer la palabra mientras más la conoces, que te guía a tener buenas relaciones interpersonales y éxito en la vida. Y bueno, esperamos que haya sido de mucha bendición, y pues te dejo despedirte para que claro que sí. Bueno, pues siempre que tengas oportunidad, pasa tiempo en la palabra de Dios. Va a bendecir mucho tu vida, como todo lo que estuvimos viendo en este estudio. Lo más importante que debes de saber sobre la palabra de Dios y sus beneficios. Entonces, siempre vas a encontrar beneficios en tu vida cuando pasas tiempo en la palabra de Dios. En todas las áreas en tu vida, tanto en tu corazón y tus emociones, que de ahí parte todo, es quien Dios sana nuestra alma, como en la forma en la que vivimos en nuestra vida diaria. Entonces, pasa tiempo en la palabra de Dios, porque pues es el alimento para tu vida que te va a sostener a través de situaciones fáciles, de situaciones difíciles, y cómo poder tener una vida próspera, una vida feliz, una vida fructífera. Pero Dios te bendiga. Un placer estar otra vez con ustedes, y esperamos que todo eso lo puedan llevar a la práctica en su vida, en sus hogares y también en sus iglesias, para que la palabra de Dios siga siendo corrida en este mundo donde hay tanta necesidad de su palabra y también tanta necesidad de sana enseñanza. Gracias. Dios los bendiga. Pablo. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Haber tenido este estudio. Yo lo disfruto bastante y es de mucha bendición para toda la gente que toma este discipulado. De verdad es algo que Dios nos regaló, el compilar este estudio con estos puntos tan importantes sobre la fe, sobre la vida cristiana, sobre la salvación, sobre la oración, la palabra de Dios. Déjanos por favor tus comentarios de en qué manera este estudio ha sido de bendición para tu vida, y espero que te hayas motivado a decir: yo quiero tomar esta materia de discipulado, yo quiero tener mi certificado de evangelismo, de discipulado, de hermenéutica. Quizás si no has hecho el seminario, con lo que hoy hablamos te motive a tomar estas 24 clases de hermenéutica que tenemos dentro de la materia. De verdad que es un seminario súper formativo, y es una oportunidad que compartas esto con personas que lo necesitan, que les hables a gente en tu iglesia
y te pongas de acuerdo quizá con un amigo, una amiga, con un grupo de amigos, inclusive si tú quieres ponerte de acuerdo con varias personas en tu iglesia y juntarse un día de la semana físicamente para ver las clases del seminario y llevar el seminario juntos, es algo que pueden hacer. Puedes contactarme. Hay algunas iglesias que están interesadas, que quieren comenzar a hacerlo, y creo que eso es algo que es cuestión de tiempo que lo vamos a empezar a hacer en varias iglesias, en varios países. Así que es una excelente idea porque te mantiene responsable de continuar, te da la disciplina de hacerlo, que cuando estás solo desde tu casa a veces no tomas la disciplina de continuar, o que si pasas por un momento de desánimo paras la educación que estás tomando. Entonces anímate, hermano, hermana en Cristo, sigue adelante, vale la pena. Las asignaturas de esta semana, ahorita voy a dar rápidamente el resumen del libro de discipulado que estamos viendo, pero las asignaturas de esta semana vamos a comenzar a leer el libro de Romanos, porque es una carta muy práctica que nos habla también de la salvación, que es una que podemos decir en cierta forma Pablo está explicando su ministerio de salvación a la iglesia en Roma. Y vamos a ver los primeros 8 capítulos, porque Romanos tiene 16. Va a haber un capítulo extra, pero vamos a poder verlo si lo hacemos con disciplina. Vamos a poder ver Romanos capítulo 1 al capítulo 8, y la siguiente semana vamos a continuar 9 al 16. Así que anímate a tener la disciplina de leer por lo menos un capítulo de la Biblia todos los días, y siempre las tareas, las asignaturas están, o sea, no dependas solamente de ver el video aquí, porque si ves el video te estás perdiendo de mucho de tu capacitación. Siempre ve a la página oficial del seminario, Seminario Bíblico en Línea, dentro de clases en la materia en este caso de discipulado, para que veas cuáles son las tareas específicas que se dan allí. Y por eso es importante bajar la guía, porque en la guía siempre viene todo como debe ser. Bueno, vamos a ver que es importante la donación mensual. Eso es una asignatura una vez al mes. Es una bendición de seminario, porque no hay excusa que alguien que diga es que yo no tengo para pagar un seminario, porque esta es una donación voluntaria conforme a lo que tú valoras y conforme a la medida de tus posibilidades. Y de verdad es que tenemos muchísima gente que no valora, o que no ha puesto, que no ha sido fiel en dar las donaciones que se requieren como una institución que necesita funcionar, cubrir gastos, contratar personas. Y Dios está bendiciendo este instrumento para que mucha gente sea capacitada, y conforme podamos avanzar, tener a más personas involucradas, a más personas vamos a poder llegar para formar líderes, hombres y mujeres de Dios sanos en la fe. Si tú valoras este seminario, y yo sé que hay gente que no es un alumno oficial, pero se está capacitando allí donde está. De verdad, sé parte. Yo te animo a ser parte, y es algo bíblico ser parte cuando tú recibes bendición y beneficio. Ve a seminariobiblicoenlinea.com. Es una conexión segura, es una conexión fácil para poder dar una donación voluntaria conforme a lo que Dios pone en tu corazón, y hace toda la diferencia del mundo. Muchas gracias a aquellos que son parte, porque Dios utiliza el amor de ustedes para que podamos seguir adelante. Y bueno, una donación voluntaria al mes y un reporte evangelístico una vez al mes, porque mi corazón es no solamente que tú crezcas en conocimiento, sino que seas un hombre, una mujer de Dios que aprende a servir a Dios, no solamente a crecer en saber más. Entonces, por favor, hagan un reporte evangelístico. Solamente escríbanme, Dr. Carlos Andrés Moore, le compartí de Cristo a una persona, una vecina, y la vecina estuvo receptiva. Dios le bendiga. Solamente informarme que lo hiciste, y te va a servir a ti como algo que estás pendiente en tu corazón, que tienes que hacer como alumno o alumna para poder ser un cristiano obediente a Dios, que estás haciendo discípulos, que estás sembrando la semilla de la fe en otras personas, del evangelismo. Y bueno, el libro del discipulado ya lo leyeron algunos que cursaron ya la materia de evangelismo, pero algunos llegan a hacer su certificado solamente en la materia de discipulado, o están comenzando con esta materia. Entonces, para aquellos
que están comenzando, por favor, aquellos que están haciendo su diplomado en teología, es requerido que ustedes lean un capítulo diario del libro no diario, cada semana o periódicamente antes de la siguiente clase y para que puedan crecer. Algo que iba a comentar hace rato es de que la gente que solamente ve la clase se pierde de hacer el mini examen, y el mini examen que tenemos en la página oficial para aquellos que son estudiantes es una herramienta didáctica que va a ayudarte a resumir todo lo que viste en la clase y te va a ayudar a que se quede más en tu corazón, para que te animes si no te has registrado como estudiante. Bueno, en el capítulo 5 vamos a ver el modelo de Pablo, en el capítulo 4 vimos el modelo de Jesús de hacer discípulos. Y bueno, Jesús usó, les comparto el resumen de algunas cosas que comparte el autor en nuestro libro de texto. Jesús usó el vocabulario de ser sus discípulos, y la última comisión es vayan y hagan discípulos. El que quiera seguirme, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Constantemente Jesús habló con el vocabulario del discipulado. El apóstol Pablo usa menos el vocabulario de discípulo, discipulado, pero usa el concepto de estar en Cristo, o que Cristo está en nosotros. Y usa constantemente Pablo en sus cartas la importancia de llegar a la altura del varón perfecto, de que Cristo sea formado en nosotros. Y se menciona de seguir a Cristo, confesarle como Señor. Y ser Señor de nuestras vidas significa que hacemos lo que Él nos dice, que le seguimos en el discipulado, imitar su ejemplo. Pablo usó el concepto de la paternidad espiritual cuando escribe a los tesalonicenses, que tuvo que salir en medio de la persecución. Dice que se comportó con ellos como una madre que cuida a sus hijos o como un padre. Utiliza ese tipo de lenguaje Pablo. El concepto de ser padres espirituales, así como le dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, porque Pablo lo veía a Timoteo como un hijo, como alguien que tiene un hijo que ama a su hijo, que quiere su bien, que lo aconseja, que se interesa en su vida. Pablo quería que Timoteo fuera formado como un hombre de Dios. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en la fe, en la palabra, en la conducta. Pablo quería que Dios formara la vida de Timoteo como un siervo de Dios. Eso es discipulado. Y habla en este concepto de la paternidad espiritual con las iglesias, porque Pablo plantó iglesias, empezó en una sinagoga mostrando que Jesús era el Cristo, luego en el mercado hablándoles de Jesús, y usa la figura de un padre que ama y quiere el bienestar de sus hijos en la fe. El objetivo o propósito de Pablo hablar de ellos como hijos espirituales es que Pablo quería tener cuidado espiritual de ellos, aconsejarles con la palabra de Dios para ser formados como discípulos maduros, que ellos crecieran, que fueran edificados espiritualmente. La vida cristiana se describe en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Hoy vimos el pasaje del apóstol Pedro, que nos habla de que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las escrituras, las sagradas escrituras, que le pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento habla de un proceso en el crecimiento espiritual. En ese pasaje Pablo decía que la escritura es útil para instruirnos en la justicia, para capacitarnos para toda buena obra. Es un proceso que Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros para que tú seas útil a Dios en tu vida, como hombre o como mujer de Dios, como un cristiano o una cristiana que ama a Cristo. La persona que nace de nuevo en Cristo inicia un proceso de crecimiento hacia la madurez espiritual. En Colosenses 1:28 al 29 dice Pablo, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas, para presentarlos a todos perfectos en Él. La palabra perfecto significa plenamente maduro. Cristo era proclamado por Pablo a las personas y a las iglesias a fin de presentar ante Dios a la gente plenamente maduras, que la gente creciera y madurara en la fe, que supiera que debemos vivir en santidad, vivir para Dios, no vivir vidas centradas en nosotros mismos, vivir una vida que vea hacia la eternidad,
que hace fruto, que deja frutos para el reino de Dios y hace eco en la eternidad. Y dice Pablo, con este fin trabajo y lucho. Ese era el propósito del ministerio de Pablo, presentar perfecto o plenamente maduro en Cristo Jesús a todo hombre o a todas las personas. Pablo dedicaba todo su esfuerzo a llevar a la gente y a las iglesias a la madurez en Cristo. Por eso en Efesios 4:11 dice que Dios pone a los maestros, en este caso Dios me da el privilegio de ser tu maestro en este seminario. Quizá no hemos platicado personalmente, aunque con muchos de los estudiantes he podido dialogar, me han escrito y es una bendición poder ayudarles. Con algunos de ellos he podido orar, he podido aconsejarles y gracias a Dios que me permite poder servirles. Pero a pesar de que no nos conozcamos, Dios me pone como maestro en este seminario para equiparte a ti para la obra del ministerio. Y Dios pone a tu pastor en tu vida también, que te predica la palabra de Dios semana a semana, para equiparte a ti para la obra del ministerio. Dios pone a los pastores, a los maestros para equipar a los creyentes. Y dice que a fin de que todos lleguemos a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús, a la unidad de la fe y a la medida del varón perfecto. Y dice que cuando el cuerpo, hablando de la iglesia como un cuerpo, según la actividad propia de cada uno de los que somos partes de la iglesia, dice que cuando uno hace su función, el cuerpo crece sano en amor. Y ese es el propósito del discipulado en Pablo, el crecimiento, la madurez. En 1 Corintios 3, 1 al 2, Pablo exhorta a los corintios y los reprende porque había entre algunos de ellos inmadurez, carnalidad, divisiones. Y dice, de manera, hermanos, que yo no pude dirigirme a ustedes como a personas que viven según el Espíritu de Dios. No les pude ver como espirituales, sino como a carnales. Ahora sí, viven su vida en la carne, como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. A Pablo le dolía que los corintios no habían crecido a la madurez. Cristo no había sido formado en su plenitud en ellos. Y entonces vemos cómo en el discipulado de Pablo, Pablo quería la madurez en Cristo, que la iglesia y los creyentes reflejemos a Cristo. Pablo dedicaba todo su esfuerzo a llevar a la gente y a las iglesias a la madurez en Cristo. Y la madurez para Pablo es ser formados, imitar el carácter de Cristo. ¿Te acuerdas cuando escribe a los Filipenses? Dice, nada hagan por contienda ni por vanagloria, ni por orgullo, ni por egoísmo. Dice, antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Y dice, haya en ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Siempre Cristo es el modelo. Cristo, siendo Dios, dejó su gloria y se vistió de humildad para servirnos. Ese tipo de sentir tiene que haber en el cristiano. Pablo entiende la transformación como algo que ocurre en el interior de nuestra vida, nuestro corazón, como resultado de seguir a Cristo, de amarle a Cristo y de procurar buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, llenarnos de su palabra que nos hacen sabios para la salvación en Cristo Jesús. El seguir a Cristo como Señor de nuestras vidas transforma nuestras vidas. Y Pablo asocia la transformación con las imágenes de deshacerse, quitarse la ropa de la vieja naturaleza y vestirse de la nueva ropa para reflejar a un hombre que es creado según Dios, no según la naturaleza pecaminosa que no conoce a Dios. El discípulo comprometido en Pablo es el que refleja el carácter de Jesús. La madurez, el ser maduros, es que reflejemos el carácter de Cristo. Un padre ayuda a sus hijos a crecer sanamente y convertirse en adultos responsables. Y el autor nos da una serie de pasos donde dice que el modelo de Pablo, el primer modelo, era la imitación. Por ejemplo, en Corintios 14, 4, 15 al 16 dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Qué poderoso, ¿no? Y ese es el discipulado. Si estás discipulando a tus hijos, sé un ejemplo para tus hijos. Sé que no es fácil, pero Dios nos da el poder para ser ejemplo. Si estás discipulando un grupo en tu iglesia, en la escuela dominical de tu iglesia, o un grupo de discipulado en una casa, sé un ejemplo.
que podamos decir como Pablo, sigan mi ejemplo, yo no soy perfecto, pero sigo al Señor y Dios está trabajando en mi vida y estoy desarrollando disciplinas espirituales. Decía Pablo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. La segunda etapa es la identificación, donde los niños primero te imitan a ti como papá o como mamá. Después se identifican contigo. Nuestros hijos hablan como nosotros. Al rato se comportan como nosotros. Hacen lo que nosotros hacemos. El proceso de identificarse con la conducta y el buen ejemplo del discipulador para seguir su ejemplo. Eso lo vemos en Pablo. Por eso decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y en la iglesia empezaba a reflejar cosas de la conducta de Pablo. La tercera etapa es que hay momentos en el discipulado que exhortamos, como cuando nuestros hijos están en la adolescencia y hay que exhortarles y regañarles en amor cuando están tomando malas decisiones. En Gálatas 4:19 dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y les reprende en la carta de los Gálatas, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Porque Pablo les amaba y quería exhortarles para que no siguieran la falsa doctrina. El modelo de Pablo en la cuarta etapa era donde ya el discípulo participa y ya vive una vida cristiana madura en Cristo. Y vemos esto del libro, de nuestro libro de texto, donde vemos que la etapa vital, vemos etapa infantil, etapa primaria, etapa de la adolescencia, etapa adulta, porque habla de la paternidad espiritual. La necesidad de la etapa infantil del nuevo discípulo es ejemplo y dirección. La etapa primaria es amor incondicional y protección. La etapa de la adolescencia es libertad creciente, porque le vas dando libertad a tus hijos, vas dejándole a tu discípulo que lea las escrituras, le das una asignatura de empezar a orar todos los días, a tener un tiempo devocional, a compartir de Cristo. Y la etapa ya adulta, donde él ya se convierte un compañero en la fe contigo, porque ya ha aprendido a caminar solo. Hay un dicho que dice, dale un pescado a una persona y lo alimentas por un día. Enséñale a pescar y lo alimentaste por toda la vida. Y de eso se trata el discipulado, de enseñar a la gente a pescar, a caminar con Cristo por sí solos. El rol del discípulo en la primera etapa es imitar, en la segunda es identificarse para comenzar a hacer suyas las cosas. En la tercera, muchas veces necesita ser exhortado y animado para continuar, y luego termina él participando y siendo un discípulo maduro en Cristo. Y bueno, esta es una ilustración que nos muestra el autor. Y bueno, la siguiente semana vamos a continuar con la segunda parte de cómo usar la Biblia, lo que debes enseñarle a los nuevos discípulos. Bueno, déjame tus comentarios, dime cómo fue de bendición este estudio. Espero que haya sido de gran bendición. Por favor, compártelo, suscríbete al canal de Carlos Andrés Moore y ponle la campanita de notificaciones. Pasa la voz, porque esto que estamos viendo aquí es algo útil en las manos del Señor para gloria de Dios. Compártelo, sé parte. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta luego.